Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula, la primera de este nuevo año 2017. Y estrenamos este año en viernes 13, un día especialmente señalado para millones de supersticiosos de todo el mundo, sobre todo en la cultura anglosajona. En España, bueno, ya sabéis que el aciago día es martes 13, pero en ambos casos el motivo que promueve la creencia supersticiosa de este día está relacionada con la muerte, la guerra y el considerado como fatídico número 13. Así que no podíamos dejar pasar la coyuntura de tan señalada fecha y dedicar la presente edición a las manías y supersticiones de las que los humanos hacemos gala, en muchos casos fruto de nuestro ámbito sociocultural, pero que, en definitiva, alteran nuestro comportamiento de manera irracional. Incluso en ocasiones, como iremos viendo a lo largo del programa, hasta alcanzan extremos insospechados que se llegan a convertir en verdaderas obsesiones y enfermedades. En apariencia, podría parecer que este tipo de manías o de supersticiones están alejadas del mundo intelectual, pero comprobaremos que la historia está repleta de grandes personajes dentro de campos tan dispares como la política, la cultura o el deporte, cuya obsesión por estas creencias llegan a límites extravagantes e insospechados. Además, con el zurrón del caminante, realizaremos una curiosa ruta por los escenarios donde se desarrollaron, digamos, las psicosis maníaco-depresivas de Felipe II, en la que viajaremos desde el convento de Guisando hasta los pasillos más secretos de El Escorial. Y si existen unos animales sobre los que las supersticiones se han cebado especialmente, son las lechuzas y los búhos, a los que se les ha asociado con la muerte y los desastres. Pero no solo eso, también con la sabiduría y la magia. En la sección Asustos Espinosos, Israel Espino nos adentrará en las creencias que existen sobre estas aves nocturnas. En algunas ocasiones, la frontera entre la obsesión supersticiosa y los trastornos obsesivos compulsivos puede mostrarse muy fina. Por eso hablaremos también con el psicólogo Francisco Navas, para poner en claro las diferencias que hay entre distintos tipos de trastornos, tales como manías, obsesiones convulsivas, la necesidad humana de rituales y rutinas, los tics, etcétera, etcétera. Y tras el filandón, terminaremos la edición abriendo las puertas de nuestra biblioteca de Alejandría para hablar con Vicente Casaña y su anuario astrológico, para conocer las previsiones proféticas, los vaticinios que nos puede deparar este año convulso que acabamos de empezar. Antes de entrar en materia, recordaros que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa, bien a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184, acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferéis lo podéis hacer a través de nuestro perfil en Twitter con @escobuleros o en nuestra página oficial en Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos una vez más en marcha nuestra particular escóbula para bucear en el mundo de las obsesiones y las creencias supersticiosas. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
cruza los dedos, toca madera. No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billetes, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, señor Sentinella? Muy buenas noches. Bueno, lo que pasa es que hoy debería hacer mejor así, a ver, porque yo creo que muchos oyentes lo entenderán. Jesús. Como se ve, que nos gusta la misma serie, ¿eh? Sí, hombre. Sheldon es un icono para nosotros. Hombre, la verdad es que difieres bastante de Penny, pero... Sí, menos mal. No sé yo. Pero sí es verdad que esa serie... Big Bang Theory estamos hablando, evidentemente, para los que no hayan visto esta serie, sí que pone sobre el tapete varias historias, ¿no? Aparte de que les gustan mucho los juegos, las películas, en fin, todo lo que diríamos ahora en el mundo friki, pero sobre todo esa obsesión compulsiva, ¿no?, que tiene Sheldon Cooper de estar tocando siempre la puerta 3 veces y esa obsesión por la manía del orden, de sentarse en el mismo lugar, en fin, cantidad de cosas que es muy exagerado, evidentemente, pero que sí que refleja el comportamiento de muchísimas personas muy conocidas, algunas de ellas, muy relacionadas con el espectáculo, con el deporte, en general con todo lo que tenga que ver con los mass media, y que de alguna forma se creen, que sienten que la suerte les puede beneficiar si hacen determinados rituales. Claro. Puede parecer muy estereotipado el personaje, en ese caso de Sheldon, ¿no? En sí, algunas circunstancias, lo es. y como científico y tal lo es, pero sí es cierto también que todas estas obsesiones que él tiene, esos, digamos, desórdenes de conducta o de personalidad, se muestran en muchas personas en la realidad. O sea, es un posiblemente están sacados los digamos los ejemplos, los tics adecuados para hacer más gracia, pero hay mucha gente que los padece y lo sufre. Hay muchas, y además es una, bueno, no sé si enfermedad, ya tenemos ahí un psicólogo que nos determinará un poco hasta qué grado es una obsesión, es una enfermedad, es una manía, o es pues un desorden, ¿no?, mental, pero el hecho es que hay muchísimas personas que en mayor o menor grado sí que padecen esto que vamos a llamarlo la fiebre supersticiosa, ¿no? Y digo en mayor o menor grado porque evidentemente en algunos casos llega a ser patológico. La famosa película también, ya que hemos citado una serie, la famosa película de Mejor Imposible. Mejor Imposible, por supuesto. Yo creo que también es una referencia de todos los oyentes para que sepan un poco a qué nos referimos. Y lo curioso es que lejos de ser una película también hay comportamientos de jugadores de fútbol, incluso de tenistas, Nadal, que la gente que se fije, por ejemplo, en Nadal, cada vez que intenta sacar un punto, como siempre hace el mismo ritual, que es un tic. Es un tic. Pero es algo, fíjate, es algo, y a ti te gusta el tenis, es algo que utilizan prácticamente todos los tenistas. Sí, unos más, otros menos, es verdad, pero el caso de Nadal es que es muy llamativo, ¿no? Porque cuando se toca la oreja, la nariz, el pelo, es decir, que es un ritual perfecto, sea lo que sea, es decir, sea el primer saque, sea el segundo saque. En el fútbol se da. Fíjate que se hizo un estudio hace poco por la Federación Española de Fútbol, donde se determinó que el 60% de los jugadores son supersticiosos. Es decir, supersticiosos en este tipo de grados. A unos les gusta llevar las medias arriba, otros abajo, a otros les gusta pisar el césped con el pie derecho, a otros les gusta nada más entrar en el campo de fútbol, persignarse, a otros les gusta poner un cirio en su lugar de vestuario porque cree que le va a dar suerte. Es decir, todo ese tipo de costumbres que no las conocemos a veces. Fíjate el caso de Cholo Simeone, que está muy de moda, ¿no? El famoso, por supuesto. Claro, el famoso entrenador del Atlético de Madrid. Él siempre tenía la costumbre de entrar el último en el campo de fútbol, siempre. O sea, si entraba antes ya no era lo mismo. Muchos porteros son supersticiosos, algunos dejan ristras de ajo, cosas de este tipo. Todo, ¿no? En el mundo del teatro y del espectáculo, que tú conoces bien, David, ni te cuento, y algunas cosas comentaremos. Entonces, bueno, yo creo que el día es propicio. Fíjate que casi tenemos luna llena, es un lugar
el día y el lugar es fenomenal. Estamos aquí en el centro de Madrid, rodeado de buena compañía y sobre todo rodeado con esos auspicios de que estamos empezando un año de la mejor manera posible. Y qué mejor manera que hablar de las supersticiones, del origen, de lo que algunos personajes famosos han hecho o no han hecho para intentar atraer la buena suerte, la salud, el dinero y el amor. Y conociendo el origen de muchas de ellas es cuando veremos de por qué el diccionario dice que son creencias irracionales. Es decir, no tiene ningún fundamento, pero ¿qué hacemos? Por si las por moscas. Si acaso. Y el por si las moscas, esa frase tiene muchas connotaciones. Da mucho que sí. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Y bueno, además tú que conoces también el ámbito musical, anda que no hay instrumentistas, cantantes y tal, que guitarristas hay un buen puñado, que son tremendamente supersticiosos. Pues sí, porque la superstición, siendo una creencia absolutamente irracional, lo que hace es proporcionarte, digamos, un asidero para tener una cierta seguridad en ti mismo. Ahí tenemos casos muy curiosos, como por ejemplo el caso de Jimi Hendrix o algunos otros, o el caso de Kurt Cobain, que no estaban muy en consonancia con su propia vivencia personal y al final esa dicotomía que había entre la vida y su propia apreciación de las cosas terminó en el caso del suicidio en concreto, o en el caso de Jimi Hendrix o los famosos malditos de los 27. Bueno, se empezó fuerte, ¿eh? Sí. Empezó ya con suicidio directamente. Ya sabiendo que estaban... Para que no se lo pises, como dicen. En una situación de los 27. Sabiendo que estaban en una situación de peligro especial, pues llevaban una vida muy desordenada y realmente algunos terminaron verdaderamente fatal. Sin embargo, otros con la misma vida desordenada no solo no han terminado a los 27, sino que han llegado hasta los 70 y tantos. Por ejemplo, sería el caso de Mick Jagger, ¿no? Y siguen, y dando mucha guerra. Eso es inmortal. Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Y dentro del mundo del arte pictórico, escultórico, ya ni hablar, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo he visto de todo, ¿eh? Pero sobre todo, y ya saldrá a lo largo del programa, porque hay, como decía, personajes de todo tipo y en todos los ámbitos, pero grandes pintores, grandes artistas que además han padecido unos desórdenes, porque ya no eran supersticiones, ya eran un exceso de tics, de circunstancias que llegaron a desórdenes de la conducta, bueno, o de la personalidad brutales. De tics, de manías, de obsesiones, de todo este tipo de cosas. Incluso, vamos, yo he sido testigo en la propia facultad y he visto de todo, como te he dicho antes, gente que hacía de las cosas más insospechadas, y por lo que ha comentado Juan Ignacio, es porque en realidad el ser humano lo que tiene es una inseguridad tremenda, tiene una ansiedad, le produce una ansiedad, y claro, él quiere tener determinados gestos. ¿Para qué? Si un determinado gesto es poner los pinceles en un sitio o colocar tus carpetas, etcétera, etcétera, pues nada, eso es una manía del orden y se llama manía. Pero luego cuando todo eso lo ritualizas y no solamente hace esa determinación de orden y de rituales siempre de la misma forma, sino que intentas interferir en la realidad que te circunda mediante esos rituales, es ahí donde se produce la creencia de que tú tienes ese poder, esa magia para decir, vale, anda, que no me he santiguado 3 veces, que no he hecho así a ambos lados con el pincel, no he dado 3 pataditas en la puerta, porque todo ese tipo de cosas. Pero vamos, ya te digo, yo he visto de todo. Pero bueno, esto como viene de muy antiguo, ¿qué te podría decir? Que a lo mejor en el único momento que el ser humano se ha librado del tema de las manías y de las obsesiones es, yo qué sé, el Australopithecus o el Parántropo o este tipo de cosas, según, ya te digo, los paleoantropólogos de las universidades más famosas. A lo mejor ya en el Paleolítico, pues hubo uno, ya con la toma de los neandertales por las cuevas, pues hubo uno que un día dijo, pues me voy a cazar y... Coño, ¿habré cerrado la cueva? ¿Me habré dejado el gato dentro? Entonces, yo estoy seguro que empezó ahí. Y entonces, bueno, pues desde ahí hasta ahora. Es decir, es una ritualística que es para inferir en la realidad que te circunda, y eso es lo que ha creído. O sea, en realidad es un poquito de magia. Y hablando de magia, muy buenas noches, Israel Espino. Muy buenas noches, Hoy tenemos David. el enorme placer de tenerte aquí en el estudio
venidos de ahí, de la emérita Augusta. Del oeste, sí, Del oeste, ¿no? Y por cierto, que además, ya que Marcos había comentado el tema de la magia, claro, todo esto además se ha convertido a lo largo del tiempo en un sinfín de leyendas que ya, porque hoy en día pues las más comunes pueden ser lo de, bueno, pues no pasar por debajo de una escalera, lo de no tirar la sal, lo del gato negro, pero en el mundo rural se sigue teniendo verdaderas, digamos, supersticiones que se han convertido a lo largo del tiempo en leyendas, incluso hasta con nombres y apellidos. Sí, totalmente. Además, este miedo, esta fobia que también se tiene, decías tú, en el mundo rural también se mantiene perfectamente, pero en el mundo moderno volvemos a nuestro ídolo. Sheldon Cooper le tiene pánico a los pájaros, ¿os acordáis? Sí, Tiene sí. ornitofobia. Hay mucha gente que todavía le tiene miedo, pero sobre todo, especialmente a un pájaro, o a unos pájaros, una clase de pájaros, a los búhos y a las lechuzas. Desde tiempos inmemoriales, el hombre está convencido de que no solamente trae mala suerte, sino que además la anuncia. Y lo que se creía en la edad antigua, a día de hoy, en los pueblos, se sigue tomando al pie de la letra. Yo he recogido testimonios de gente que me ha dicho que el pájaro de la muerte, como le llaman, le habló para anunciarle que su mujer iba a morir. Y efectivamente esa noche su mujer murió. Es increíble cómo ese miedo y esa confianza en que es cierto todavía pervive en nuestros días ante un pájaro de muy, muy, muy mal agüero. Pero mira, Pierral, tú has dicho una palabra clave que además yo creo que forma parte del sustrato de casi todas las supersticiones que vamos a comentar aquí, que es el miedo. Es decir, ese miedo atávico a veces, miedo irracional, miedo que no tiene una lógica, es lo que genera una manía, lo que genera una superstición y a veces pues algo mucho más patológico. En el caso de los animales augures de muerte está muy relacionado con esas sociedades donde la muerte todavía no era muy bien interpretada y se pensaba pues bueno que era el fin de todo y por lo tanto se generaba muchísima superstición alrededor de las muertes y sobre todo de la presencia o de la premonición de la muerte. Es decir, antes de que el evento ocurra, buscaban señales de todo tipo. Y los animales, que eran elementos muy cotidianos, pues se buscaba precisamente su graznido, su presencia, para indicar que alguien iba a morir. En el caso de las lechuzas, de los búhos, yo creo que es evidente, en el caso de los perros negros también. El más injusto sería el caso del cárabo, que el pobre hombre es un pájaro absolutamente inocente y sin embargo siempre se le ha relacionado con la muerte. Cuando ulula el cárabo siempre se decía que iba a morir alguien, ¿no? Sí, señor, pero es que incluso ya desde antiguamente, pero a día de hoy no, pero hasta hace bien poco en Cantabria, por ejemplo, se seguía crucificando a las lechuzas en las puertas para que, bueno, y enterrándolas a bastante profundidad después de decapitarlas y con piedras encima porque estaban convencidos de que se transformaban en brujas. Pero mucha parte del problema de las lechuzas viene también de la costumbre que tenían de entrar en los cuarteles militares y beberse el aceite de las lámparas. Y eso leyenda urbana. No es una leyenda urbana, es que se lo beben. Estaba legislado en la leyenda. Bueno, al final en las iglesias. Casi todos los casos eran los sacristanes los que cabo de tomaban el guardia aceite. tenía que estar que está documentado. Se le echaba la culpa a la lechuza. Sí. Era... Hay un refrán que dice: donde hay coruja aceitona, hay sacristana ladrona. Claro, te digo que yo quedaba bastante claro. Había que echar la culpa a un chivo expiatorio, en este caso una ave expiatoria, y era la lechuza. Pero vamos, había un tráfico de aceite y de óleos en aquella época bastante sustancial. Pero bueno, es verdad que la muerte y el miedo, ya digo, son dos epicentros claves a la hora de entender muchas de las supersticiones y el por qué se hace, pues si las moscas, por si acaso, no vaya a ser que adquieras algo que tú no buscas. Entonces te buscas una protección. Hoy no vamos a entrar pues a hablar de muchas de estas supersticiones que hemos hablado. Ya recuerdo tiempo atrás hicimos un programa más destinado pues a eso, pues al origen de las supersticiones. Al origen de las supersticiones y sobre todo pues lo de tocar madera, lo que decía esa canción de Joan Manel Serrat, ¿no? Esa rumba, el que venía a enumerar todas esas, las más conocidas, ¿no? Ya digo, se llama Toca Manera el tema, pero todas estas, sin embargo, hoy, aprovechando ya que estamos en viernes 13, sí que me gustaría
Bueno, pues mucha gente se queda con la idea, sigue preguntando, nos lo estaban preguntando también por WhatsApp, el tema de, bueno, ¿por qué en un lado es viernes 13, por qué en otro lado es martes 13? Yo creo que antes de entrar a pulmón lleno del tema, deberíamos concretarlo, Vale, ¿no? yo te lo resumo, sí, sin ningún problema. Mira, el viernes 13 es una superstición anglosajona y el martes 13 es una costumbre más nuestra, más de, por decirlo así, de la Europa continental. ¿Dónde está la diferencia? Es decir, por una parte, hay un denominador común que es el 13. El 13 se considera desde nuestra cultura occidental como un número de mal agüero, por muchas razones. Es decir, el apóstol. Bueno, ya, aparte de la parte cristiana, ¿no? Que ahora voy a entrar un poco de la católica, por donde viene un poco el origen. Pero el 13 ya era un número aciago desde la época pagana, ¿no? Entonces hay que decir que 13, por ejemplo, cuando se reunían 12 dioses, como pasa en la mitología nórdica, ¿no? En la famosa cena del Valhalla, que están reunidos los 12, al final Loki se inmiscuye en esa cena y acaba muriendo uno de los dioses, que es Balder. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando hay 13, uno acaba palmándola. En las cartas del tarot, el arcano número 13, ¿qué significa? La muerte. En el Apocalipsis, el capítulo 13, habla del anticristo, de la gran bestia, del 666. Es decir, y así te puedo citar multitud de ejemplos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 13 ya de por sí está considerado como un número un poco aciago, ¿no? Incluso Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, también le dio por poner su 13ª estatua a las 12 estatuas de dioses y al final acabó muerto, asesinado a los pocos meses. Es decir, todo este tipo de elementos son claves. ¿Por qué el 13? Y en este caso asociado al viernes. El viernes en el mundo anglosajón, y me estoy refiriendo por ejemplo a Gran Bretaña y a Estados Unidos, es por la crucifixión de Cristo. Supuestamente ocurre un viernes y además se reúnen 13 comensales, de los cuales 2 no salen vivos a las pocas horas, 2 mueren de ahí, ¿no? Uno crucificado y el otro supuestamente se suicida, ¿no? Que es Judas. Entonces, eso genera 2 supersticiones. El viernes 13, de que cualquier cosa que hagas el viernes es peligroso, y más si te juntan 13 en una mesa. Siempre hay que buscar un 14º comensal o eliminar uno. O cargarte al número 13. ¿Y por qué en nosotros, me refiero en España, en Portugal, en Francia... Bueno, en Italia es el 17, si no me equivoco, ¿eh? En España, sí, sería el 17, además tiene también por otra razón, que no vamos a entrar ahora. Igual no. que también el color, no es el amarillo en el teatro, sino que es el color morado. Bueno, en Italia siempre le pasa como Inglaterra. Bueno, va con el paso cambiado. Y en Francia el verde. Pero bueno, exactamente. Luego si eso comentaremos un poco lo de la superstición del amarillo de Molière y realmente qué ocurrió. En el caso del martes 13, por una razón muy básica, nosotros procedemos, por decirlo así, nuestra teología, nuestras costumbres, en fin, nuestra idiosincrasia procede del mundo romano. Y el mundo romano, el martes estaba dedicado al dios Marte. ¿Qué ocurría los martes? Tú no hacías ninguna transacción económica, no hacías ningún oficio religioso, porque estaba dedicado al dios de la guerra. En fin, iba a salir muy mal, ni te cases ni te embarques, dice el refrán. Entonces tú ya juntas martes y 13, en el mundo occidental y sobre todo en España, y si le juntas, como dice Jerónimo Zorita o yo qué sé, el padre Mariana, te comenta que justo un martes 13 del siglo XIII, pues la batalla de Játiva de Alfonso I el Batallador, pues bueno, pues la perdimos. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Pero son luego cosas que se van añadiendo. Una de las, y además lo digo ya muy rápidamente, uno de los elementos que se ha añadido para decir que el viernes 13 da mala suerte es porque dice que un viernes 13 de octubre de 1307 es cuando capturan a los templarios. Bueno, evidentemente no tiene nada que ver con la tradición anglosajona, porque esto ocurre en Francia. Entonces, a Jacques de Molay y a 60 templarios más, justo ese viernes 13, le capturan, les encarcelan y luego pasa lo que pasa. Pero es posterior, por decirlo así. Ya anteriormente, ya esa tradición, esa superstición ya estaba en boga. Ya te digo, juntando 2 elementos. Por una parte el viernes dentro de la tradición cristiana, el martes dentro de la tradición pagana, y el 13, salvo la cultura maya y en otras cuantas culturas, que es un signo y un número de buena suerte, siempre se ha asociado a algo maléfico, algo que tienes que evitar, hasta el punto de que ya sabes que hay muchos hoteles, incluso muchos ascensores y muchos aviones que no tienen la fila 13. La fila 13, ni el piso 13, incluso, y bueno, y el China no solo es el 13, que eso lo hacen por lo que es el mundo occidental. Ahí tampoco no tienen el 4. Claro. No, perdona, el 5 no, es el 4. El 4, que es el 4, el 14, el 24, no existe. En China, en Japón, en Corea, el 4 es el número de mala suerte. En Japón se dice porque hay una palabra en japonés que sí, que significa muerte, o por lo menos, no es que signifique muerte, pero tiene una pronunciación, una fonética muy parecida a muerte. Por lo tanto, no puedes utilizar el 4 o todos los derivados del 4. Lo mismo ocurre también en China, que parece que también significa algo similar, y lo mismo en Corea.
entonces para ellos el número de mala suerte es el 4. No habría fila 4 y no habría fila, por ejemplo, ni 42 ni 43, que también la consideran como maléficas. Vamos, el 44 ni hablar. Vamos. Pero es por la fonética, porque se asocia a niño Sí, muerto, sí. a parto doloroso y cosas similares. Bueno, pues aclarado el tema del martes 13 y viernes 13, que por cierto, el martes 13 a un grupo le dio mucha fama, o sea que... Para mí es mi día de buena suerte, cada vez que es un viernes 13, un martes 13. Sí, para mí también, ¿eh? Y hoy, de hecho, pues fíjate, viernes 13, escóbula de la brújula y a toda mecha. 636-689-184. Os lo recuerdo, el número de WhatsApp para que nos enviéis aquí en directito los mensajes. 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Las 10 y 26 minutos de la noche y una buena hora, ¿por qué no?, para empezar una ruta con destino casi onírico. Porque, bueno, también eso fue lo que le hizo, bueno, pues pensar a Felipe II que había cierta zona que era muy buena para construir o cuanto menos para levantar, como decían, un edificio que salvara las puertas del infierno. Pero era una de sus muchas obsesiones. Felipe II es posiblemente uno de los hombres más maníaco-depresivos de la historia, a pesar de que fue quizá el hombre más poderoso de su tiempo, del siglo XVI. Evidentemente, el ser hijo de un personaje tan absolutamente poderoso como el César Carlos I de España y quinto de Alemania, determinó muchísimo su carácter. Su carácter porque venía pues ya muy adhesionado por todas las guerras y los problemas que había traído la Contrarreforma. No olvidemos que estos monarcas estaban dominando grandes terrenos donde había tanto católicos como protestantes, como judíos, como gente de todo tipo, y eso llevó a grandes tensiones en su momento. De hecho, por ejemplo, su padre Carlos V y tal siempre se arrepintió de no haber mandado a la hoguera a Lutero, por ejemplo, entre una de las cosas. Pero hay algunas cosas que se ignoran un poquito de las manías que tenían estos Austrias en concreto, que son los grandes Austrias de su momento. Felipe II, por ejemplo, tenía un carácter taciturno, tímido y poco dado a grandes alegrías fuera de lo que era su ámbito familiar o dentro de sus pocos amigos. Tuvo unos comienzos medio místicos y tal, cuando se iba al monasterio de los Jerónimos de Guisando, ahí donde por encima de donde están los toros de Guisando, y se recluía en una cueva para practicar ritos que la Inquisición hubiera dicho que eran heréticos, porque realmente se dedicaba un poquito a la meditación mística, ¿no?, siguiendo la vena de otros místicos de su momento, tanto anteriores como que determinaron mucho esa manera de comprender la vida. Y una vez llegado ya al poder, pues después del traspaso de poderes de Carlos V, su hijo, Felipe II se encuentra ante una tesitura que realmente le viene muy grande, porque en el fondo no es un monarca, sino que es un tecnócrata. Además, un tecnócrata terriblemente supersticioso. Un tecnócrata que trabaja muchísimas horas diarias, hace muchísimos billetes, incluso los propios billetes con los que prácticamente gobernaba el imperio a través de todos sus secretarios y de todos sus ministros,
los escribía incluso cuando estaba cazando, cuando estaba incluso realizando labores, incluso cuando estaba, digamos, en el servicio, por decirlo de alguna manera. Estaba en el trono. En el trono. Esperamos. En el trono con agujero. Evidentemente, uno de los caprichos que entraron dentro de la mente del rey fue la creación de un gran panteón para su familia. Un panteón que le había sido, por cierto, encargado por su padre. Y ese panteón no fue otro que el que luego se llamaría el Monasterio del Escorial. Y has hecho mención de la famosa leyenda de que en el Escorial estaban unas de las puertas del infierno, que es una leyenda medieval que decía que cuando Lucifer fue echado del paraíso se refugió en una de las cuevas que estaba justo debajo del Monte Bantos, cosa que no deja de ser nada más que una leyenda como otra cualquiera, pero que de alguna manera pues bueno, era conocida en la época y de alguna manera influyó o pudo influir tanto Felipe II como sus expertos para elegir un lugar como aquel para construir una cosa así, aunque la verdad es que no se construyó por eso, sino por motivos absolutamente pragmáticos, porque realmente lo que buscaba era la abundancia de piedra, o lo que buscaba era los aires puros, las aguas, la salud, fundamentalmente, sobre todo porque tenía muchísimas dolencias, ¿no? Pero bueno, tenía dolencias y a la vez tenía una grandísima obsesión. Una obsesión que la llevó hasta extremos, sin límites, que era la de recoger reliquias. Sí, bueno, pero antes de llegar al capítulo de las reliquias, primero tuvo que construir el monasterio, porque claro, lógicamente... guarda 7.000 reliquias. Si no, ¿dónde las iba a guardar? Dice Juan Ignacio que era un panteón. Yo creo que era un relicario, ¿no? Todo. Porque eso es más que un panteón. Realmente la famosa leyenda de tapar las fuentes del infierno, ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, está más bien relacionada con el episodio en que sus expertos llegaron allí a la zona que se llamaba la Fuente de Blasco Sancho y se encontraron con una tormenta brutal que parece que le hizo comentar a alguno del séquito y dice parece ser que al maligno no le apetece que se haga aquí tal alcázar en contra de su poder. Y entonces alguien se lo comentó al rey y dijo, bueno, pues si al maligno no le viene bien, lo hacemos ahí. Pero también teniendo en cuenta que la finca era suya porque se la había comprado al alcalde de Segovia, que era Julián San Román de Porras, bueno, realmente no deja de ser una leyenda. La leyenda, la superstición, sí que está relacionada más bien con esa afición absolutamente maníaco-compulsiva de coleccionar reliquias, que llegó a tener 7.204 reliquias, creo que aproximadamente. Oye, las 4 esas últimas no las conozco. ¿Cuáles son esas 4? Estoy citando datos del padre Sigüenza, supongo que en su época, porque muchas ya se han perdido, ¿no? Había cuerpos enteros de santos y cabezas. Y muchas escondidas, porque dicen, bueno, de hecho, que están escondidas entre los muros sí, hombre, de claro, la propia construcción. Muchas de las reliquias se colocaron en la propia fábrica del edificio para protegerle del maligno en forma de rayos, en forma de tormentas y en forma así, cosa que no le sirvió para nada, porque uno de los primeros rayos, en 1577. 1577. No, 1577 no pudo ser. ¿Eh? No puede ser 1577. ¿Por? No, porque tuvo que ser posteriormente. Cuando cayó el rayo a la torre esa, donde supuestamente había un alquimista, no sé, en ese año, por lo menos el que yo tenía recogido, que es cuando cae un rayo, fulmina al que estaba allí, que supuestamente hacían operaciones alquímicas, y la fecha que yo tenía recogida era el 1577, es decir, antes de que se construyera el monasterio del Escorial, claro. No, antes de que se construyera, claro, no pudo suceder, la torre de la Botica se termina en el 1583, tuvo que ser después, obligatoriamente. Yo había oído 1577, pero te comentaba. No, el monasterio se termina en 1583. Sí, pero esto fue antes de que se terminara, digo. Antes. digo, No tenía ese dato. Otra cosa es que caiga otro rayo. El dato que era después, pero vamos, yo no me refería a ese rayo, yo me refería al rayo. Te referías al otro, al rayo divino. Yo me refiero al que quemó la biblioteca y fundió incluso las campanas. De acuerdo. En los datos del cronista de la época, Jean de l'Ermite, pues ya viene reflejado de alguna manera que incluso el campanero se quedó lívido y se cayó y sufrió, murió a los 2 o 3 días de una depresión.
Esto solo pasa aquí, ¿eh? Que se mencione un rayo, que cae un edificio y que haya dos que se sepan la fecha. Y que encima discutan por la fecha. Sí, yo estaba a punto de decir barro, pero no colaba, ¿no? Claro, si esto de las fechas sabes que esto es muy relativo, depende de la fuente que vayas. Vale. De todas maneras, no era la única superstición que tenía Felipe II, ni la más importante. Otra de sus grandes supersticiones fue la colección, la que nos ha venido tan bien a nosotros a lo largo del tiempo, que fue su manía por coleccionar los cuadros del Bosco, porque en ellos veía las claves manía, ¿no? del infierno ese al que tanto temía, pero que de alguna manera le fascinaba de alguna manera, y que los tuvo cercanos a él en el momento de su muerte, que fue una muerte bastante dramática, porque la verdad es que su muerte no fue precisamente muy digamos, muy digna. De todas maneras, Terminó... también se habla mucho de la biblioteca del Escorial. Sí, claro. Eso también era otra de... Bueno, no digo obsesión porque aquí, los que estamos aquí sentados ya ni te cuento, pero eso venía por su parte, o sea, él era el que estaba también obsesionado en conseguir todos esos manuscritos por supuesto, secretos. Por supuesto, los 40.000 volúmenes que llegó entre manuscritos y libros antiguos, incunables, todo tipo de piezas que reunió en la biblioteca del monasterio del Escorial, fue su empeño personal, que lo hizo a través de un individuo pues que no era precisamente el más adecuado de la época, que fue Benito Arias Montano, un auténtico heterodoxo, que también a la Inquisición le hubiera encantado darle pasaporte en un momento dado. Yo creo que un poco lo interesante que está contando Juan Ignacio sobre esto, ¿no? Más o menos una historia conocida, es el poder que tiene la reliquia como talismán, como amuleto de protección. Es decir, la obsesión de rodearte de todo tipo de reliquias santas, algunas de dudoso origen, para proteger ese lugar, como un lugar santo, como un lugar sagrado, que era el monasterio, el panteón y relicario del Escorial. Sí, fíjate, cuenta el padre Sigüenza que cada vez que venía una reliquia nueva bajaba hasta llorando a verla allí y la besaba y se la llevaba a su cuarto. Y, bueno, esa noche dormía así. Con ella. Es más, mandó al platero de la Catedral de Sevilla, Juan de Arfe, a que construyera todos los relicarios de plata que hoy día podemos ver algunos, porque muchos los franceses los llevaron, claro. Uh-huh. Bueno, el Juan de Arce estaría muy contento. Tendría producción continua. No creas que era muy buen pagador. No era buen pagador. Yo creo que la custodia, ¿no?, que hay en Toledo, me parece, es de Juan de Arce. O sea, una de las grandes reliquias, claro, y de las grandes obras de arte del siglo XVI. Vamos, que en el siglo XVI era como en la actualidad. Lo de ser buenos pagadores no es lo suyo. Pues no, además Felipe II sabes que tuvo 3 quiebras. O sea que un buen pagador no era, la verdad. No era. Fíjate, el monasterio costó 6 millones de ducados en total, que era un fortunón de la época que para pagarlo pues que traer mucho oro y mucha plata de América. Bueno, pues dejamos aquí esa ruta desde el convento de Guisando hasta esos pasillos del Escorial y bueno, por supuesto todo eso salpicado no de ajos, que también sería una superstición, sino de reliquias. 'Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Asustos espinosos. ...636-689-184... ese es el número de nuestro WhatsApp para que nos mandéis mensajes. Luego tendrás que irlos contestando porque anda que nos están preguntando sobre el Escorial, maese. Bueno, vamos, Israel, con esas leyendas, con esas supersticiones que hay acerca de esas dos aves nocturnas, las lechuzas y los búhos. Pero bueno,
¿Por qué tanto unos como otras se les ha considerado aves de mal agüero? Pues mira, además desde el principio de los tiempos, es verdad que ya en los libros sagrados se las relaciona con lugares de ruina, de desolación, y yo creo que básicamente quizás por dos cosas de mal agüero. Una precisamente por el canto, por el ulular, que además parece un lamento, que es un poco tétrico, y luego porque se asocia con la noche, es un animal noctámbulo, entonces todo lo que sea noche, oscuridad. Bueno, de hecho en los jeroglíficos egipcios la lechuza simboliza precisamente la muerte, la noche, el frío. Claro, todo esto además en todas las culturas ha hecho que se relacione siempre a este tipo de pájaros con la muerte, con la noche, con la magia. Y bueno, hasta el día de hoy. Porque es que además no solamente estas son las creencias, digamos, pero es que las leyendas también abundan mucho. Porque casi todas las culturas tienen una leyenda sobre cómo se crea la lechuza o por qué la lechuza es así. Que por cierto, otra característica también de la lechuza que pienso que puede haberle dado este germen, esta relación extraña con el ser humano, es ese rostro que tiene, que puede parecer esos ojos grandes. Que puede parecer también... Y frontales, ¿no? Sí, humanos en algún momento. De hecho, también por eso muchas veces se relacionaba con las brujas y con que las brujas se convertían en lechuzas y las lechuzas en brujas. Es cierto, como antes decías, bueno, pues que en muchos libros sagrados pues ya aparecen tanto el búho, sobre todo más que la lechuza, el búho, ¿no? Como un animal y aparece siempre en todas las escenas de ruina, de desolación. Decías de los libros sagrados, en la Biblia, por ejemplo, ahí lo tenemos en diferentes capítulos y versículos en los que aparece, ¿no? Pero además no solo es una cuestión, como tú decías, en el Antiguo Egipto, pero también, o sea, es algo que ha sucedido, digamos, que ha sido considerado ese animal como, digamos, relacionado siempre con lo negativo, con la muerte, en todas las culturas, en China, etcétera, etcétera. En China, de hecho, se creía que la lechuza pequeña no podía volar hasta que le había arrancado los ojos a sus padres, a sus progenitores, que es una cosa bastante fuerte. Es curioso porque, como bien comentaba Jesús al principio, por otra parte, el búho se le ha considerado también símbolo de la sabiduría, la lechuza. Bueno, es símbolo de Atenea. Exactamente, claro. y de Atenas. Y de hecho el euro griego aparece una lechuza en el euro griego. Efectivamente. Pero es cierto también, como decía David, que en muchas culturas, por no decirte en casi todas, la primera acepción que tiene ese búho, esa lechuza, es la de la relación con la muerte, con la oscuridad y con el inframundo. Por eso se las llama pájaros de mal agüero. Efectivamente, pájaro de la muerte. Hay uno que ese tenía que sepa verlo, en Argentina, el cachirú, que es un búho gigante con unas garras terribles y que tiene los ojos fluorescentes. Es muy negro, les dicen que lo único que se ve de él en la oscuridad son esos ojos brillantes y esas garras que pueden destrozar a un hombre, pero dicen que más que destrozarlo, porque pueden incluso levantarlo del suelo, lo que le gusta es quedarse con el alma justo cuando va a morir y convertir a ese hombre en un fantasma que seguirá vagando eternamente por la tierra. Pues fíjate si el búho ha sido símbolo que también ha llegado en nuestros días con Harry Potter, es de la escuela de la magia. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor, la magia. Sobre todo los animales nocturnos, ¿verdad? Tienen esa connotación de que conservan un secreto, que guardan un poco el secreto de la oscuridad. Un poco pasa también con el murciélago. Y dentro de toda esa mitología que hay alrededor de las aves nocturnas está la superstición de que se piensa que son augures de muerte. Efectivamente. Lo para que en algunos sitios me imagino que tendrán connotaciones positivas o siempre tienen una connotación negativa los búhos, las lechuzas en todo el mundo. Que yo conozca, sí. Luego pueden ser ambivalentes, o sea, pueden tener, como bien has dicho, una connotación y sobre todo ahora Harry Potter estabas nombrando, Marcos, y es verdad, se le relaciona con un pájaro con la sabiduría, quizás también porque tenga los ojos muy abiertos, también, está claro. atento, y también porque puede ver en la noche, entonces puede desentrañar con el conocimiento, puede desentrañar la negrura. Pero sí es cierto que al mismo tiempo se le teme. Se le teme porque en muchísimas culturas están convencidos de que no solamente está relacionado con lo oscuro, sino que augura la muerte. Escuchar un pájaro, incluso hay muchas culturas que se piensan que cuando el niño nace, si se escucha el ulular de una lechuza
o de un búho, ese niño está condenado a morir muy pronto. Y en otras muchas, ya simplemente cuando hay un enfermo en casa y se le escucha, sobre todo en ambientes rurales, y se escucha ulular a uno de estos pájaros, están convencidos de que la persona va a morir. Y en cuanto a la magia, también precisamente por eso se ha relacionado no solamente con las brujas, sino también con la magia, que por cierto, una de las creencias más extendidas era que el huevo de la lechuza se le tenía que echar en las copas a los borrachos, a la gente que bebía mucho, porque hacían que aborrecieses el vino. Y de hecho estaban convencidos no solamente de eso, sino que si tú le habías echado a alguien ese huevo de lechuza, no solamente no volvió a beber vino, es que era incapaz de beber agua en un vaso en el que antes hubiese servido vino. O sea que yo hubiese conocido ese huevo de lechuza hace unos años. Bueno, también eso ha dado pie a innumerables, como decía Jesús, a innumerables leyendas. Y que, por ejemplo, en Extremadura, bueno, pues en los seranos se llaman, ¿no? Sí, los seranos. Los seranos, ahí incluso se cuentan historias entre los propios, digamos, los ancianos de la zona, en los que la lechuza, incluso en algún caso hasta con sombrero, ¿no? Se le atribuyen, ¿no? Cuentan historias sobre ellos. Sí, como comentaba al principio, allí están convencidos, a día de hoy se sigue pensando que la guarriona, como le llaman a veces, la coruja también le llaman, muchas veces se mezclan pájaros, se mezclan, porque además ellos hablan muchas veces del pájaro de la muerte, pero sin decir concretamente si es una lechuza, si es un búho, si es un carabo, muchas veces también incluso el cuervo, como mencionaste, se mezclan los brajos, se mezclan las tipologías, pero se están convencidos no solamente de que su canto anuncia la muerte, sino de que hablan con palabras y que pueden anunciar perfectamente el nombre del que van a morir. De hecho, también, no solamente, como os decía, son las creencias. En cuanto a las leyendas, en muchas culturas no se le tenía mucha simpatía en un principio. De hecho, en muchas culturas, la leyenda que cuenta cómo se crean los búhos habla siempre de un castigo, normalmente de los dioses. Hay una leyenda cristiana, por ejemplo, que dice que Jesús, un día que paseaba, se encontró con un mendigo que lo ayudó, lo socorrió. Entonces Jesús le ofreció la felicidad, le ofreció dinero, le ofreció poder, y el mendigo pues quiso ser más feliz que el más feliz de los hombres, quiso ser inmensamente rico y quiso tener más poder que el propio Jesús. Pues eso a Jesús como no le sentó muy bien, y entonces decidió castigar a su mujer y a su hija, que siempre la pagamos las mujeres, no sé, aunque no estemos por allí, pero siempre, y entonces las convirtió en búhos. Y hay otra leyenda, que esa ya es pagana, pero que me gusta más, que dice que la primera lechuza fue la hija de Nicteo de Lesbos, que se enamoró de su padre, y entonces aprovechó una noche que estaba él dormido para encamarse con su progenitor. Claro, el padre, cuando se despertó, imagino yo que se despertaría en algún momento, y vio la tostada, la maldijo, intentó matarla, pero entonces Atenea, que se apiadó de la muchacha, la convirtió en lechuza para que en la oscuridad pudiese esconderse. Yo creo que la mala imagen que tiene la lechuza, igual que pasa con el gato, viene de la Edad Media, viene de la caza de brujas y viene de la asociación de que la bruja, como tú bien decías, se puede transformar en este animal. Si no recuerdo mal, en tu tierra, en Extremadura, creo que hubo una bruja famosa que la llamaban la búa. Ah, sí, oye, la búa, ¿cómo sabes? La búa de Orellana, la vieja, es increíble. Sí, esta vieja además tenía atemorizado a todo el mundo, y es cierto, vivía allí. Además cuentan que justo coincidió su presencia en el pueblo con la presencia de un fantasma en el castillo, de tal manera que todas las familias nobles que iban a habitar el castillo tenían que salir escopetados, hasta que vino uno de los conquistadores que tuvimos por allí, que volvió de América, se fue a quedar en el castillo y le avisaron, oye, que hay un fantasma en el castillo, y él dijo, fantasmas a mí, que vengo yo de conquistar, pronto me voy a ir. Y entonces cuentan que esa misma, le estuvo preguntando por allí, y esa misma noche se fue directo a casa de la búa, que además la búa, por lo que cuentan, era de películas, de las brujas de Mad Men, pues igual, o sea, tenía la casa lleno de búhos muertos y colgando, de amuletos, de calderos.
Y entonces fue para la bruja. Dicen los vecinos que oyeron un gran estruendo y un desenvainar de un sable. Nunca más se volvió a ver a la búa y desde entonces nunca volvió a aparecer el fantasma del castillo. Casualmente. Bueno, pues la verdad es que da mucho juego, anda mucho juego. Lo que sí es, fíjate, yo nunca había... uno de los detalles que no sabía cuando estaba preparando el programa con el tema de las lechuzas y los búhos y tal, toda esa relación también que incluso grandes autores como Shakespeare, como Horacio, como Ovidio, pues utilizan las lechuzas dentro de lo que son sus pociones mágicas. Lo que sí que era curioso es que durante muchos años al norte de Yorkshire, en Inglaterra, se prescribió el caldo de lechuza para prevenir la tosferina. Sí. Yo no sé eso cómo debería ser. Perdona, es que la lechuza se ha utilizado muchísimo. Claro, en esa mezcla de magia y medicina, también en Inglaterra se pensaba que si a una vaca le asustaba una lechuza, la leche salía con sangre. Y si le tocaba la lechuza, la vaca enfermaba y moría directamente. Pero es que además, también siguiendo con esta farmacopea extraña, se creyó durante mucho tiempo. Además, yo recuerdo cuando era jovencita, hace un par de días, un libro que tenía de estos que te comprabas del libro de San Cipriano, o el libro de Alberto Magno, no recuerdo cuál era, que eran unos hechizos que son de traca, es verdad que son antiguos, pero son de traca, y uno de ellos que se ha creído durante mucho tiempo era que poniendo la pata y el corazón, o la pata y el corazón de la lechuza encima de un durmiente, te confiesa dormido cualquier cosa que le preguntes. Con lo cual le vendría muy bien a cualquiera que quiera preguntar al pariente o a la parienta ciertas cosas. Bueno, ahora mirando los WhatsApp o mirando el móvil también consigues toda la información. Pero fíjate, hablando de WhatsApp precisamente, nos cuentan una experiencia, dice, haciendo el Camino de Santiago, en lo que fue en la última etapa, llegando a Compostela. Bueno, pues cruzó el camino una bandada de cuervos. Entonces la chica que nos lo cuenta se puso nerviosa y le dijo a su marido que debían caminar deprisa porque había tenido como un presentimiento de que algo malo iba a pasar, ¿no? Y lo que es curioso, bueno, pues a los pocos minutos recibieron una llamada de su padre diciéndole que la abuela había fallecido. Bueno, pues también otros pájaros, yo creo que también, por ser negros, evidentemente, igual que sucede con el gato negro, ¿no? Los cuervos, también otro animal que ha dado mucho de sí, bueno, aparte de inteligente y ladrón. No olvidéis que en la antigua Roma, insisto de nuevo, muchas de nuestras tradiciones, creencias y leyendas vienen de Roma. Estaban los auríspices, es decir, los que sabían por el vuelo de determinadas aves lo que iba a ocurrir en una cercanía, ¿no? Tanto en una localidad como en la propia Roma, o incluso algún senador si se lo pedía, ¿no? Entonces no solo se fijaban en el vuelo de las aves, fíjate que influía mucho si iban de derecha a izquierda, si iban de norte a sur, y luego cuando las abrían, las evisceraban y sacaban pues el hígado, sacaban el corazón. Ese tipo de creencias son tan antiguas que luego es verdad que se cae en la superstición. Por ejemplo, lo comentaba de pasada antes Israel, es decir, el colocar una lechuza muerta en la puerta de la iglesia porque se pensaba que con eso ahuyentabas el rayo o ahuyentabas los incendios que pudiera haber en esa localidad. Entonces, pobre lechuza, ¿no? Que sin tener nada que ver en esta circunstancia se pensaba que era una especie de talismán de animal muerto en este caso, como la mojama, porque ahí se colocaba, igual que la mano izquierda del condenado, ¿no? Que la habían robado, que le cercenaban la mano y la colocaban en la puerta de la iglesia, pues un poco como recordatorio de que eso te podía traer la buena suerte. Y qué mejor que sacrificar a un animal que se pensaba que era de mal agüero. Por lo tanto, pasamos del ritual a la costumbre, a la manía, a la superstición y a la creencia irracional. Sí. Querías apuntar una cosa más, Israel. Sí, ya para terminar, que igual que existen leyendas en muchos lugares de cómo nace, cómo se crea este animal, también lo que comentábamos antes, de porque se piensa que el animal no solamente es malo, sino que también es feo, que a mí me parece un animal precioso, tanto la lechuza como el búho. Precioso. Pero se piensa que es feo, y entonces, por ejemplo, en el mundo maya se cuenta que los dioses del inframundo le pidieron a las lechuzas que cuidasen unos árboles floridos que tenían. Las lechuzas pasaron olímpicamente, se lo encargaron a las hormigas, que no solamente también pasaron de guardar las flores, sino que además le cortaron con los dientes, le comieron las colas y parte de las alas a las lechuzas.
Cuentan que los dioses del inframundo, para castigar a las lechuzas por no haber cumplido sus órdenes, le sajaron la boca y por eso tiene esa boca tan pequeña, la lechuza, ese pico tan pequeño. Y bueno, también se cuenta la leyenda de que esta quizás la habréis oído más conocida, de que Dios le encarga al petirrojo bajar el fuego del cielo a la tierra. Entonces, él no sabe que ese fuego se quema todas las plumas, y Dios dice, bueno, pues que cada pájaro le dé una pluma al petirrojo. Y entonces la lechuza se hizo la sonca, empezó a silbar mirando hacia otro lado, y entonces Dios le castigó con ese plumaje, en teoría tan feo. Pero bueno, a mí me parece un animal muy bonito, y además parece siempre... Por no ser es como algunos hombres, te mira fijito y parece que te entienden. Ahí lo he dejado. Y lo dejamos ahí, fantástico, Israel. Always fighting, always war. Find the peace in your heart. Heal my wound for a while. Into the lake, our sacred lake. Lay down your weapons by our sacred lake. Promise you'll fight no more. Cast all your treasures of war into the lake. La escóbula de la brújula. Esta música, la banda sonora de la película Mejor Imposible, en la que, bueno, pues interpretada magistralmente por Jack Nicholson, nos sirve precisamente para ver que, bueno, pues hay supersticiones, o en ciertas ocasiones es muy difícil discernir la frontera entre una superstición llevada al extremo y un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. Y para eso, para ver claramente cuáles son los distintos tipos de trastornos, para poner en claro cosas tales como las manías, las obsesiones, esa necesidad humana que en muchas ocasiones tenemos por los rituales o por crear esas rutinas, pues para todo ello hemos querido contactar con Francisco Navas, licenciado en Psicología, facilitador de resultados personales y especialista en herramientas de desarrollo personal. Muy buenas noches, Francisco. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Bueno, lo que nos gustaría es que nos hicieras, desde lo que es un punto de vista de la psicología, ¿no?, pues que nos establecieras una diferencia entre todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Porque cabe la posibilidad, por ejemplo, y como punto de partida, de que por llamarlo de una manera, entre comillas, un exceso de superstición se pueda convertir en una obsesión, en una manía compulsiva. Sí, la posibilidad está ahí, y bueno, quizá aquí el criterio diferenciador para establecer la línea, la frontera entre lo que sería una superstición y una manía, un trastorno obsesivo-compulsivo, sería el criterio básico para cualquier patología, psicopatología, mejor dicho, y sería que ese comportamiento o esa obsesión o ese pensamiento te impide disfrutar del día a día. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene que entrar a un edificio, y antes de entrar pues tiene que, por ejemplo, mirar el reloj 10 veces, y si no lo hace no entra y llega tarde a una cita, que una persona que, bueno, tiene el hábito de mirar el reloj pues cada vez que está en un momento de aburrimiento o para matarle el rato, ¿no? Entonces sería ese el criterio diferenciador, y luego pues en función del foco o del objeto con el que
tenemos ese comportamiento repetitivo y compulsivo, pues existe una infinidad de subtipos dentro de lo que sería la patología. O sea, por una parte tendríamos lo que podemos considerar como tics, ¿no? Sí. Como tics, antes estamos mencionando tics que pueden ser incluso supersticiones. Es el caso de, antes al principio del programa, Jesús lo comentaba, como por ejemplo con Rafa Nadal, el tenista, ¿no? El que antes de hacer cada saque, pues se tiene que tocar la oreja, la frente, tal, y siempre es eso sería bueno, son tics, pero que se convierte en un ritual verdaderamente. Sí, exactamente, porque además el ser humano funciona con rituales. Los rituales se basan en símbolos y nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, la simbología es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con la mente, con el subconsciente, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas con herramientas para el subconsciente, con una hipnosis, todo es simbólico. Entonces es normal que este tipo de rituales estén tan dentro, tan metidos en la sociedad, porque el ser humano es muy permeable a esto. Cuando Nadal, por ejemplo, hace ese determinado tic, lo hace porque tiene una percepción de control sobre lo que va a pasar a continuación. Entonces, esto también tiene una fundamentación hasta cierto punto científica, porque cuando tú haces una conducta repetidamente, por ejemplo, Nadal se toca la oreja y dice, bueno, ahora voy a hacer un punto, voy a ganar este juego, lo repites tantas veces que hay una alta probabilidad de que tú tengas la percepción de que tú controlas lo que pasa. No es como el que juega una vez al tenis, se toca la oreja y nunca más juega y ha perdido el punto, ¿no? Entonces, al final, son pequeños detonadores a nivel mental que sirven hasta cierto punto de motivadores, de percepción de control, y todo eso se traduce en que el jugador, en este caso, pues accede mejor a sus recursos y, lo más importante, tiene la creencia de que acceda a ello y al final juega mejor, o sea, que se mantiene en el tiempo. Mira, Francisco, nos ha leído de lo que estás comentando, de esta especie de rituales que al final se convierten en, pues eso, en auténtica superstición en principio benéfica. Me acuerdo de una anécdota que le ocurrió pues a Yuri Gagarin, ¿no? Al famoso cosmonauta ruso. Sabes que en los años 60, cuando él va al espacio, pues antes de salir, dicen que la noche anterior ve una película, Sol Blanco del Desierto, se titulaba esta película, y justo cuando al día siguiente va en el vehículo de transporte, le entran ganas de orinar, tiene que parar el vehículo y orina en la rueda, ¿no? Y luego pues ya se mete en la nave y allá que va al espacio. Bueno, como la cosa sale bien, es decir, como regresó vivo, a partir de ese momento, no sé si sabías, que todos los cosmonautas hacen el mismo ritual. Es decir, ven la película Sol Blanco del Desierto y luego tienen que mear en la rueda del vehículo de transporte, porque consideran que si no hacen eso, alguna catástrofe puede ocurrir. ¿Eso cómo lo entenderías tú desde un punto de vista psicológico? Sí, pues bueno, lo que hemos dicho hace un momento de Nadal, ¿no? De bueno, si hago esto y me sale bien, pues lo voy a hacer siempre para que me salga bien, ¿no? Pues al final esto es lo mismo. Este señor pues lo hizo y atribuye a eso tan especial que hizo, porque obviamente no fue el único ritual que hizo antes de hacer ese recorrido. Imagino que rezar no, porque en fin, era comunista, pero hizo más cosas como estas que acabo de comentar. Pero es que a partir de ahí todos los cosmonautas lo han hecho. Claro, es como lo de no vestir en color amarillo cuando está representando una obra de teatro, ¿no? Todas esas cosas de cultura popular que al final, obviamente, quien vistió de amarillo y le salió mal, ese día hizo muchísimas más cosas mal, ¿no? Pero uno se va siempre a lo específico, ¿no? Porque a nivel psicológico nosotros tendemos siempre a simplificar todo. Entonces, igual que cuando algo pasa mal, dices, bueno, eso es porque me sale un examen mal. Bueno, eso es porque justo antes de entrar a la clase me he cruzado con el compañero que me mira mal. Pues siempre voy a evitarle a partir de ahora, ¿no? Entonces, la mente es muy simplista en ese caso. Afortunadamente, cuando esto se convierte en un problema, que no es el caso de los ejemplos que estamos citando, sí se puede tratar, sí se puede remediar y sí se puede eliminar ese comportamiento, pero en los casos en los que es beneficioso, pues se mantiene totalmente. Yo me imagino, Francisco, que muchas de estas supersticiones se convierten en un problema realmente cuando, en el caso del cosmonauta, pues yo qué sé, resulta que en lugar de un coche es en un avión y no puede miccionar en la rueda, entonces, ¿no? ahí ya se rompe la cadena. ¿Qué ocurre cuando estamos acostumbrados a hacer, bueno, pues cantidad de gestos supersticiosos que podemos tener, nimios a lo largo de nuestra vida, pero que en un momento determinado es como, bueno, pues el bolígrafo de hacer los exámenes, ¿no? ¿Qué ocurre si ese día no encuentras el bolígrafo y te niegas a hacer el examen? Claro, en ese caso pues tendríamos
la radiografía perfecta de lo que sería una patología, porque te agarras a esa falta de ese símbolo que es parte principal de tu ritual para no exponerte a un determinado escenario, ¿no? Entonces, lo que sucede en ese caso es que la persona, ante esa falta de ese objeto, pues siente una ansiedad elevada, siente a nivel emocional, siente un pico de emoción negativa y por tanto se bloquean. Al final, la parte mala de este tipo de rituales, cuando falta ese objeto y no falta ese ingrediente para continuar el proceso, se traduce en una lectura muy habitual en cualquier patología, que es que hay un bloqueo a nivel mental y emocional y no podemos acceder a nuestros recursos. Entonces, aunque tú vayas al examen mejor preparado que nadie, atribuyes todo el éxito a ese bolígrafo que seguro que te dan otro y por lo que has estudiado puede aprobarlo, pero en tu creencia, en este caso limitante, ese ingrediente es lo que te va a dar el éxito, por tanto, pues te bloquea y ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? El problema, ¿no? La patología y es necesario tratar en ese caso. Mira, te voy a contar otro caso para ver un poco cómo lo diagnosticas. Estamos hablando de un personaje no demasiado conocido, era un médico, poeta del siglo XVII llamado Gaspar Balaus, que en un momento dado le dio por una manía terrible, que es que pensaba que estaba hecho de mantequilla, hasta el punto que no se podía acercar a ninguna fuente de calor, ninguna chimenea, ninguna hoguera y por supuesto tampoco al sol. Un poco también le pasaba a Felipe V, ¿no? A nuestro Felipe V, digo, como rey de España, rey Borbón, que el sol pensaba que le atacaba. ¿Eso cómo lo consideraría? ¿Sería una paranoia, una manía persecutoria? Bueno, aquí en este caso, pues quizás pudiera entrar en el espectro de la paranoia, pero claro, la cuestión aquí, la clave sería el tiempo de mantenimiento de esta conducta, si fue algo esporádico, fue, por ejemplo, los datos que yo desconocía este episodio, ¿no? Entonces, seguro que vosotros sí tenéis esos datos. ¿Fue una conducta que manifestó durante toda su vida? ¿Fue durante un episodio, época final de...? Parece que fue su última etapa hasta el punto de que al final se tira a un pozo. Claro. Donde muere ahogado. O sea, que su manía, en fin, su obsesión, su paranoia llegó a extremos muy, muy drásticos. Sí, en este caso, pues claro, parece un claro ejemplo de un desgaste, ¿no? A nivel mental y por supuesto también a nivel emocional, ¿no? Que le impulsa a tomar el camino rápido. Al final, esa creencia limitante, ¿no? No me queda otra salida y esto es como cuando alguien está triste, ¿no? Uno está triste porque cree que no le queda otra opción que estar triste, ¿no? Entonces, pues, en este caso, no me queda otra opción que tirarme a un pozo y al final la mente es la que manda siempre. Una cosa, Francisco, soy Marcos, ¿qué tal? Hola Marcos, ¿qué tal? Oye, mira, una cosita, porque algunas veces lo hemos comentado. ¿No es verdad que este tipo de conductas que te reflejan un poco pues la ansiedad a no poder controlar determinados aspectos de tu vida, que sabes que son una cosa incierta, que no las puedes controlar? Y de ahí parten muchísimas de las necesidades de ritualística para poder tener controlado eso y desembocar en un resultado feliz. ¿Es verdad que desde el punto de vista de la psicología conductual y conductista hay terapias para realmente hacer convencer a la gente de que hay zonas de la vida que es que no hay más remedio que sentirse inseguros, que no podemos controlarlo todo? Sí, eso de hecho en un itinerario adecuado de cualquier programa de crecimiento personal es una parada obligatoria, porque nosotros parte de yo creo que va en la naturaleza humana el vivir con una percepción de control, que es una ilusión, ¿no? Parece que tenemos el control de, bueno, vamos a vivir todos por lo menos la Edad Media y quizás mañana no estemos aquí, ¿no? Pero nos agarramos a esa ilusión de control, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo que te genera o que te ayuda a alimentar esa sensación de control, te agarra a ello, ¿no? Igual que si tienes algo que te hace evadirte de esa preocupación de descontrol, ¿no? Y de ahí pues también que muchas personas pues se agarren a cualquier sustancia que tabaco, bebida, para intentar estar anestesiado ante esa realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los seres humanos tenemos una altísima predisposición a tratar de aliviar nuestro tránsito en este mundo y hay quien se agarra a una fobia, hay quien se agarra a una manía, hay quien se agarra a un TOC, hay quien se agarra a fumar también. Francisco, tú eres experto en meditación, en hipnosis regresiva, en fin, en terapéutica, pero sí que eres experto en algo muy concreto que me gustaría que definieras, ¿no? Y sobre todo para que nuestros oyentes supieras un poco a qué campo específico te dedicas, que es la mente dinámica en acción. ¿Qué es eso? Pues mente dinámica en acción es el nombre de
mi nombre de guerra, ¿no? Sí, por eso Llamarlo te así. decía. Y bueno, realmente el nombre bajo el cual yo trabajo, porque entiendo que una mente dinámica puesta en acción al servicio de lo que tú consideres es la herramienta más potente que tenemos, ¿no? Y creo que hay muchas personas, todos llegamos a un punto en el que necesitamos activar nuestra mente y ponerla al servicio de lo que necesitamos, y creo que al final no hay que buscar fuera lo que nos falta, no hay que buscarlo en un fármaco, no hay que buscarlo en el paso del tiempo, sino simplemente reconectar con nosotros. Y de ahí viene lo de mente dinámica en acción. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Navas, que además, bueno, pues tienes ahí lo que es esa web y ese podcast de Mente Dinámica en Acción, los tienes alojados en la web en mediacción.net. Te repito, muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Nada, un placer el mío, y nada, un saludo y buenas noches. Vale, un abrazo. Francisco, adiós. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 11:11. Para algunos también eso sería una superstición, en algún caso incluso desgraciada, ¿no? El 636-689-184. Ese es el número de WhatsApp para recibir aquí los mensajes directamente en el estudio, en una pantallita que tenemos ahí bien grande y hermosa. Y me gustaría empezar el filandón. Bueno, antes hemos estado comentando alguno de esos tics con Francisco, pero Marcos, en el mundo del arte, como decíamos al principio, en el mundo de la pintura, es que no se han salvado ninguno de los grandes, desde Miguel Ángel, Van Gogh, Edvard Munch, Mondrian, bueno, un sinfín de pintores que pues que han ido muchísimo más allá de la simple superstición y han desarrollado verdaderos actitudes obsesivas compulsivas. Sí, sí. Bueno, como tú lo has dicho, son verdaderos cuadros de lo que se llama síndrome maníaco, todo este tipo de... Pero es que luego yo, pensando en esto, que los que tú has nombrado son grandes genios, grandes de la pintura, claro, uno se llega a preguntar si realmente la genialidad está vinculada a eso. A la locura. Bueno, a la locura, no, a las obsesiones y a las manías, que hemos dicho, como bien nos ha dicho Francisco el psicólogo, que una manía repetida y muchas veces y de forma en la que tú depositas toda esa confianza para manipular la realidad que te circunda, se convierte en una obsesión. Y una obsesión repetida muchas veces da lugar, a... Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, que es el pintor de la Capilla Sixtina, que nos lega ahí esa especie de obra tan monumental, de todos es sabido que no dejaba tocar, tenía la manía, que se convirtió en obsesión, no dejaba tocar a nadie nada de lo suyo. Solamente los albañiles que le hacían, le preparaban la pared y mucho más, si era
alguien se cruzaba en su camino que era zurdo. Es decir, si esto empezaba a hacer el lucido de derecha a izquierda, lo echaba a patadas porque odiaba a los zurdos. Yo me imagino el encuentro que pudiera haber tenido con Leonardo da Vinci, que era zurdo, me imagino que algo de odio... chispas. Creo que acabaron mal, sí. Acabaron muy mal. Bueno, pues esta especie de... Tenían un genio los dos. Claro. Esta especie de montaña rusa emocional a la que se le llama el síndrome maníaco, que es un trastorno obsesivo-compulsivo también. Quiere decir que un día estoy eufórico, creo, me agoto, me vierto ahí en esa creación, luego otro día estoy deprimido, encerrado, irritable. Tenía un carácter el amigo Miguel Ángel, pero de no te menes, entonces echaba al que le tosía un poco, se lo quitaba de encima. Y bueno, sabéis que había tratado con 6 papas, ni más ni menos, y tuvo que tragar pues como... Y torear con todos ellos, ¿eh? Con su condición de homosexual, que tenía que estar comiéndosela un poco para adentro. Sabéis las figuras que pintaba, o sea... yo no he visto una figura de mujer de Miguel Ángel que tuviera ciertas connotaciones femeninas. Era, voy a dibujar un tío y le pongo 2 pechos y le pongo músculos y tal. O sea, tenía que estar un poco disfrazando. Pues eso le provocó una tensión tal. Imagínate, estaba al lado de la iglesia y encima homosexual, que era absolutamente todo muy rechazado. En el caso de, bueno, ya traslados en el tiempo, he traído otro ejemplo que también es obsesivo 100%, Van Gogh. Van Gogh tiene también esa especie de episodios de psicopatía cuando ya le encierran en el manicomio, que yo creo que hasta se encierra él mismo, y acaba, bueno, tuvo varias tentativas de suicidio, pero es que repite y repite siempre los mismos, la misma forma de pintar para tener una seguridad. Él tenía lo que le llaman la psicosis maníaco-depresiva. Trabajo febril y depresión, siempre en esas 2 aguas. Otro, Munch, Edvard Munch, que lo vimos un día con el tema del grito. Es que ese cuadro ya es todo un compendio de psicología. Claro, pero es que eso... Es decir, a ver, tú ves una obra de arte, ves una trayectoria de un artista y siempre hay unos condicionantes ocultos ahí que dices, bueno, esto no lo hace gratuitamente pues para llamar la atención. No es que de repente ves que este hombre, su madre, su hermana, mueren de tuberculosis, tiene también otros parientes que tienen desequilibrios psicológicos y psicóticos, y todo esto está presidido por una depresión y una tristeza, y repite obsesivamente todo ese tipo de temas. Repite 50 veces su retrato, 50 veces, que dices, bueno, y esto, pues luego por la psicología se ha estudiado por qué esa forma de repetir tan obsesivamente el retrato, ¿a qué se debía? Eso es ni más ni menos porque necesitaba tener la certeza de su propia existencia, o sea, retratarse y verse como reflejo, ¿no? Entonces, eso es otro de los ejemplos, y no te digo, claro, desde el punto de vista que esa situación le da una hipersensibilidad, es cuando hace el grito. Porque él siente esa sensación al atravesar el puente, ese amanecer o atardecer rojo, esa sensación de que él se deshace, le da ese punto que yo creo que una persona normal en un atardecer diría, uy, qué bonito, pero... Él era hipersensible. Él puso el grito en el cielo. O el cielo en el grito. Era muy suyo. Otro, en este caso, por ejemplo, maníaco del orden mucho más moderno, es Piet Mondrian. No sé si recordáis la obra de Piet Mondrian. Son cuadrículas absolutamente con colores puros, rojo, amarillo, azul, primarios, pero es que veréis cómo hacía... bueno, ya os he dicho muchas veces cómo era el estudio de Francis Bacon. Francis Bacon era el caos. Este era todo lo contrario. Era zen, es decir, absolutamente obseso del orden, y no permitía que nadie le entrara a mover en la limpieza, no permitía que le limpiaran y tal. Pero es que la forma de crear de Piet Mondrian era el cuadro que nunca se acaba, porque él hacía una retícula de esas, ponía un rojo aquí, un azul, y de diversos tamaños, más o menos, pues siguiendo incluso las proporciones áureas. Pero en el momento que ponía un color que pesaba en otro punto
y le desequilibraba la composición, iba y ponía otro color en otra, y así, y sucesivamente iba repintando, y es que llegaba a volverse loco y obsesivo con esa historia. O sea que en un mismo fragmento, en un mismo trozo de lienzo, podía pintar como 5 y 6 veces, una encima de otra. Lo rectificaba. Hombre, hoy en día, ¿qué hubiéramos hecho? Pues con el Photoshop hubiéramos hecho una fotografía de estado, decir, bueno, voy a ver si regreso para atrás y me gusta, pero hubiera hecho varias versiones, y es la típica obsesión por el orden, que bueno, que yo esto lo he visto en Bellas Artes, de decir, vale, cojo esto aquí, cojo esto aquí, pongo el pincel aquí y allá, doy con el pincel para la izquierda y para la derecha, doy 3 patadas y yo qué sé, toco madera. Es que eso lo he visto yo hacer a gente, porque luego invocar o convocar la inspiración. Es Pero increíble. eso es lo que te iba a decir. Lo que nosotros llamamos manías dentro del mundo artístico, ellos nos lo llamarían inspiración. Por lo menos el acto mágico, entre comillas, de convocarla, porque dicen que todos estamos conectados a una fuente, ¿no? Convocar a esa musa, ¿no? Precisamente esa fuente incluso no es nada racional, y de esto habla Mozart, de esto habla Albert Einstein, que todas esas teorías y todo esto que se le vienen espontáneamente. Y le vienen en el sueño y aparecen en lo de consultar con la almohada. Todo este tipo de cosas que nos parece tan mágico y tan de abuelas y tal, esto es así, y Albert Einstein lo dijo. Es decir, no hay una deducción, ya te puedes romper el cerebro de pizarras y de ecuaciones, que la teoría de la relatividad salió así. Salió en un momento de vislumbre, una epifanía, de conexión, ¿no? Una epifanía, o una conexión con el doble cuántico. De eso hablaremos un día, del desdoblamiento cuántico. Siempre se ha dicho, ¿no? Siempre la creación tiene un 2% de inspiración y un 98% de transpiración. Sí, y tú, que eres un gran pintor, Marcos, ¿cuál sería tu manía, tu tic o tu toc específico? Pues tengo varias, sí, la verdad. Sí. Confiesa. Pues tengo el orden, pero tengo el orden y el caos. Pero sí que me gusta el silencio. No puedo aguantar. Y esto se lo oí decir precisamente a Javier Sierra el otro día, que decía que una de las principales intoxicaciones del mundo moderno es que tú te pones a escribir, a pintar o a hacer cualquier cosa, y está el WhatsApp, el no sé cuánto, un correo electrónico que entra, una llamada de teléfono, no sé cuántos. Entonces tienes que ir buscando la noche para ver esa conexión, ese silencio que se produzca. Entonces, nada, me desconecto. Entonces, claro, cuando yo voy, después de intentar hacer algo positivo, si no lo tengo que tirar a la basura, tengo pues eso, 200 llamadas, WhatsApp, no sé qué. Pero fíjate, de ahí también muchos artistas tienen la costumbre de trabajar por las noches. Pero se produce por eso, por el silencio. Porque hay una vibración en el exterior, y eso no sé si lo notas tú un día en que estamos de vacaciones, un domingo, no sé si notas el silencio de que notas que no hay actividad humana. Sin embargo, por la mañana, tú a las 6 de la mañana, tú ya notas un rumor, el rumor de la carretera, de la vibración, del tráfico. Notas que hay actividad. Entonces, ese silencio es muy productivo. Realmente es la conexión contigo mismo, que se rompe con todo ese tipo de interferencias de la tecnología. Pero aún así, ¿tú crees, como artista, que la superstición es necesaria para la creatividad? No, yo creo que, como hemos dicho antes, es una especie de enganche, decir, voy a hacer 2 o 3 veces la misma cosa porque, bueno, pues me ha mirado, o este chico, como decías tú, ¿no? Que me ha mirado mal y me ha salido el examen. Yo no creo que haya conexión, sinceramente no creo que haya conexión. Lo que tiene que pasar, pasa. Y la superstición, mi opinión personal, yo incluso he hecho decir, bueno, me voy a pasar la superstición por ahí. Y he pasado debajo de una escalera, se me ha cruzado el gato negro y no me ha pasado nada. Es decir, si tú estás... Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas de estas supersticiones son las ya establecidas. Lo de derramar la sal, sí, lo de no pasar por debajo de una escalera, muchas de estas ya son establecidas, pero no son propias. Claro. El problema está en que cuando se trata de una superstición propia, es decir, por ejemplo, el del bolígrafo en el examen, o sea, el del tener el bolígrafo en el examen, ¿qué ocurre? Que tú lo que haces es concretar en ese detalle, en ese hecho, en esa superstición, toda tu concentración. Claro. Lo que pasa es que yo no dejo que me marque nunca nada, porque a mí me ha pasado que se me han roto pinceles en un momento determinado, se me ha hecho un 7 en un cuadro y he dicho, ¿pero por qué dejaría esto ahí? Y se ha caído. Y justo cuando lo iba a colocar en la exposición, se me cae una máquina de punta, una taladradora, y me hace un tremendo 7 en la tela. En el mismo sitio. En la tela del cuadro recién pintado.
Y yo decía, madre mía. En general, Entonces- casi todo este tipo de artes, todo lo que tenga que ver con la inspiración, si es verdad que se da, ¿no? Yo no creo que tanto sea la superstición, sino la manía. Es decir, esa manía Sí, de que si manía. algo te ha salido bien en un momento dado, es decir, has convocado a las musas adecuadamente, pues hay que seguir convocándolas. En el mundo de la literatura, que, en fin, que conozco, y de hecho ya sabéis que escribí un libro hace tiempo sobre enigmas literarios y dediqué todo un capítulo Sí. precisamente a esas manías y supersticiones que tienen los escritores. Y los escritores, igual que pasa con los artistas, con los pintores, con los escultores, siempre buscan ese elemento, ese momento, esa quietud, incluso ese vestido que les inspire, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Georges Simenon, el famoso autor, ¿no? de novelas policíacas, siempre utilizaba la misma camisa para escribir. También es verdad que escribía una novela en 3 días. O sea que tampoco... Con lo cual, bueno, pues la camisa salía La lavaba a los 3 días. Luego no salía andando hasta la lavadora. No era una novela de 2 o 3 meses o de 2 o 3 años como escribe la mayoría, ¿no? El caso de Mark Twain contaba las palabras, era un obseso de las palabras. Cada vez que terminaba de escribir en una jornada maratoniana, contaba las palabras pues para saber un poco, en fin, el orden. James Joyce vestido de blanco Sí, todo el tiempo, porque era exactamente. medio cegato y si no, no... Tomás de rojo. Claro, el caso de... Fíjate, eso en Mejor Imposible, precisamente que el protagonista, Jack Nicholson, es un escritor, tiene todos esos tics. Es decir, lo de, por ejemplo, cerrar 5 veces la puerta, ¿no? O encender 5 veces la luz, etcétera, etcétera. Cómo es necesario para él establecer sus coordenadas mentales dispuestas para la creatividad. Si algo de eso falla, algo de ese mundo falla, él cae. Y sin embargo, si la superstición no incluye tus creencias, no te afecta para nada, que es lo que estábamos hablando antes. Si tú no crees en que un gato negro, aunque le pasara debajo de la escalera, es malo, tú puedes pasar y no te va a pasar nada. Pero efectivamente, cuidado con tus ideas y cuidado con lo que tú crees que de verdad te puede afectar. Mejor es no adquirirlas, claro. Claro, Sí. pero es que hay una fobia, la ailurofobia, que es el miedo visceral a los gatos, que eso es como algo irracional. Es decir, ahí ya no estamos hablando de una manía particular, sencillamente que es ver a un gato, sobre todo a un gato negro, y ponerte nervioso. Fíjate, y además es muy curioso, ¿no? Porque a los que padecían este trastorno psicológico, casi todos eran personajes, en fin, de dudosa moralidad. Estamos hablando de Napoleón, de Julio César, de Adolf Hitler, de Mussolini, de Gengis Khan, de Enrique III de Francia. Te falta Stalin. Qué buena pandilla. Te falta La Stalin. Toya Jackson, no sé si meterla en el mismo grupo. Bueno, no, yo creo que no está a la altura, pero bueno. Bueno, el hecho es que, por alguna razón psicológica, tienen pavor a los gatos. Pavor. Y si es gato negro, ni te cuento. Y sin embargo, la gran mayoría se inspira con los gatos. Es decir, dentro del mundo Sí, de la es literatura, el caso de, pues yo qué sé, de Truman Capote, por ejemplo, o de Colette o de Baudelaire, incluso se habla de Picasso, se rodeaban de gatos. Los gatos les daban tranquilidad, ¿verdad? Fíjate, incluso se ha analizado el cerebro de un gato y el cerebro de un gato es más parecido al cerebro humano que el de un perro. Por alguna razón, ese cerebro del gato tiene, en fin, esa inteligencia, esa picardía. ¿No muy sabéis parecida al que el ronroneo de un gato tiene propiedades relajantes para el ser humano, pero increíbles, ¿eh? Pero fíjate, yo ahí diría, como dice la zarzuela, que es una cuestión de la cola. La cola que sirve de antena. La coleta. La cola que sirve de antena. Sí, pero y por también eso conectamos con los gatos. Y bueno, pues también No, lo pero tienen los estás perros. hablando que de yo dos sepa. personalidades completamente diferentes. Claro, Por- exactamente. por una parte, esos guerreros y por otra parte, los artistas. Sí, pero fíjate, es curioso. No he hecho ningún estudio y no sé si se habrá hecho un estudio de estas características, pero me llama la atención que cuando conoces a esta gente que tiene la ailurofobia, es decir, este miedo al gato, que ya también se tenía en la Edad Media, pero por otras razones, ¿no? Porque se pensaba que el gato es el que propagaba la peste negra. Luego ya se demostró que era una bacteria, que era algo que se transmitía por las pulgas y que sobre todo, precisamente como las ratas eran las principales transmisoras, los gatos es los que eliminaban precisamente la peste, pero bueno, se consideraba todo lo contrario por lo que tú decías de las lechuzas. Es decir, que se pensaba que los gatos y los gatos negros se brujas. metamorfoseaban en las brujas. Bueno, pues lo curioso es que cuando conoces a dos personajes de estos que acabo de citar, esto es curioso, ya te digo que es una mera anécdota, pero bueno, me llamó la atención cuando hice la lista. Tanto Napoleón como Adolf Hitler, que tenían pánico a los gatos, también les faltaba un testículo. No sé si hay una relación causa-efecto. Habrá que estudiarlo. Sí, sí. A ver, son después de haber dicho esto, las 11:28. Vamos a escuchar una música que guarda relación precisamente con una grandísima superstición.
escuchando ni más ni menos que la novena sinfonía de Beethoven, el segundo tiempo de la sinfonía. ¿Y por qué la ponemos? Bueno, pues es evidente que en el ámbito de los compositores clásicos y precisamente desde la muerte de Ludwig van Beethoven, pues se creó lo que se vino a llamar como la maldición de esa novena sinfonía, ¿no? Una superstición en la que, bueno, pues se atribuía que cualquier compositor no podía pasar escribiendo a partir de Beethoven de la sinfonía número 9 de sus creaciones. Estamos hablando de grandes sinfonías, no estamos hablando igual de pequeñas sinfonías, pequeñas sinfonías por duración, etcétera, como las de Haydn, Mozart, etcétera, que es tiempo atrás, sino y que a partir de ahí, cuando uno pasaba de la novena sinfonía, la palmaba. Sí. La palmaba. Y se lo creyó muchísima gente, eso es curioso, ¿no? Cuando muere Beethoven en 1827, es verdad que muere después de la novena sinfonía, de la gran sinfonía coral, y él muere pues componiendo la 10ª sinfonía. Hay unas cuantas partituras ahí, en fin, inconclusas, y ahí... Sí, el primer tiempo, apenas. El primer tiempo, nada más. Y ahí se quedó la historia. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, anteriormente había gente, tú lo acabas de decir, a Schubert. Schubert era el padre de la sinfonía, incluso el padre del cuarteto de cuerda. Schubert llega a componer hasta 106 sinfonías. Hasta ese momento no había ningún tipo de maldición. Mozart, en los ratos libres, escribió hasta 41 sinfonías. O sea que no tenía ningún problema y mira que murió joven. Eso iba a decir que hay muchos músicos que han tenido muchísimas más de 9 sinfonías. Claro, pero a partir de ese momento se da una circunstancia que genera lo que se llama la maldición de la novena sinfonía. Y es que, no solo con Beethoven, sino, por ejemplo, Schubert. Schubert compone, es verdad que la novena sinfonía, la grande, que además es una gran sinfonía, la inconclusa, no tiene nada que ver con esto, sería en teoría... Sí, porque en realidad tiene 2 inconclusas, pero claro, eso se ha sabido después. Sí, pero bueno, posiblemente porque no se ha encontrado la partitura, que es distinto, pero el hecho es que no llega a componer la 10ª sinfonía, con lo cual ya con Schubert, que muere un año después de Beethoven, ya se empieza el run-run, ¿no? El rumoreo, dice, uy, no sé qué pasa ahí. Bueno, pues sigue un poco con Anton Bruckner, que compone también la novena sinfonía dedicada a Dios. El tío era... Pues, bueno, y antes ocurre que te has dejado a Borjak. Sí, pero iba un poco por el orden cronológico. Borjak muere posteriormente, muere en 1904. Entonces, en el caso de Bruckner ya empieza a recorrer un poco también más run-run, porque encima le dedica la novena sinfonía a Dios y pumba, y la palma. Y justo Borjak, que ya se sabía un poco esto, bueno, pues compone la gran novena sinfonía de Borjak, la Sinfonía del Nuevo Mundo, un clásico, desde las sinfonías que yo también escucho, esas manías que tenemos los escritores. ¿No le llamaría Jesús la 8 bis? 8 bis no. No, pero luego hablaremos, porque sí que hay uno que utiliza esos trucos. Claro, entonces ya a partir de ese momento, ya con Schubert, Anton Borjak, Bruckner, en fin, Glazunov también es víctima de esta novena sinfonía. Bueno, novena sinfonía, la de Glazunov es muy curioso, ¿no? Este compositor ruso, Alexander Glazunov, compone la novena sinfonía, pero no muere inmediatamente. Muere unos 24 o 25 años después. Pero la sinfonía número 9 es la última. Con lo cual también se genera ese halo de leyenda. Y el que da pábulo a la maldición es Mahler. Sí, exactamente. Y más bien su mujer, Alma Mahler. Alma Mahler. Bueno, eso es lo que dicen malas lenguas. Lo que sí que es curioso es que cuando él concluye lo que es la 8ª sinfonía, la Sinfonía de los 1000, que se la conoce así, aunque al mismo Gustav Mahler no le gustaba que se la llamaran de los 1000, pero sí es cierto porque es necesaria la orquesta, 2 coros, 2 fanfarrias, para interpretarla la cantidad de intérpretes es brutal. De hecho, una de las últimas grabaciones creo que fueron 1056, ahí se ha grabado en varias ocasiones. Bueno, pues como tú bien decías, existe la doble vertiente del rumor. Por una parte, que fue la propia mujer, Alma, que era más supersticiosa que él y que le dijo, uy, ten cuidado, porque si terminas la novena y empiezas algo más, fíjate tú todos los que hay en la lista, ¿no? Me voy a quedar viuda. Entonces, y luego posteriormente, incluso también ocurrió con Vaughan Williams, ¿no? Otro compositor. Sí, o sea, fue posterior ya. Posterior, sí. El tema está en que lo que hizo Mahler fue tomar medidas al asunto. Entonces, después de escribir esa 8ª sinfonía, la Sinfonía de los 1000, no escribió la 9ª sinfonía. Lo que hizo fue no ponerle número, es decir, al no agregarle el número, no contaba como tal y
sí que le puso un nombre, que era la Canción de la Tierra. Canción de la Tierra, que es, además, bueno, no es los tiempos clásicos, los 4 tiempos clásicos de una sinfonía, en este caso son 6, pero bueno, digamos, las sinfonías de grandes formatos, ¿no? Entonces, luego sí que fue cuando se puso a crear la 9ª sinfonía, realmente, y cuando... Pues sí, pero fíjate que las 2 sinfonías prácticamente las termina a la vez, casi, con unos meses de diferencia. Sí, porque intentaba burlar del destino. Exactamente, él lo que pretendía era realmente burlar el destino. Con lo cual, de esa manera, cuando ya terminó la 9ª sinfonía, dijo, he engañado al destino. Y empieza a componer la 10ª. Y al empezar a componer la 10ª sinfonía, es cuando la palma. 1911, RIP. Lo que sí es curioso, bueno, pues dentro de esa historia se dice, y hay varios autores, por ejemplo Arnold Schoenberg, el padre de la moderna dodecafonía. Bueno, y de la moderna armonía. Bueno, él comentaba en un libro que escribió sobre Mahler, él decía que en palabras de Mahler, parece que la 9ª sea un límite. Quien lo quiere pasar debe fallecer. Como si la 10ª contuviera algo que no deberíamos conocer todavía, para lo cual no estaríamos listos. Los que escribieron una 9ª se acercaron demasiado al más allá. Sí, y tanto que se acercaron y las palmaron. Luego es verdad que Sostakovich rompió la maldición. Bueno, casi le cuesta la vida. Sí, no sé si conoces la anécdota de Sostakovich. Él compone la 9ª sinfonía y Stalin y todos los demás jerarcas, porque era muy, muy prorruso, pues están esperando esa 9ª sinfonía, y el tío hace una 9ª sinfonía virriosa, asquerosa, sin pompa, sin circunstancia, a propósito, y casi le cuesta la vida. Sí, porque además el gobierno ruso soviético se cogió el cabreo del siglo. Por eso, pero bueno, sobrevivió a eso. Pero te iba a contar, ¿conoces la anécdota de Arnold Schoenberg, ya que la has citado? Tenía manía al 13. Bueno, qué manía, tenía fobia, tenía triscadecafobia al 13. No, sí, estaba totalmente obsesionado. Sí, te cuento muy, muy por encima. Arnold Schoenberg, fijaros, él ya sabía lo de la maldición de la 9ª sinfonía, y este hombre, por razones biográficas, sabía perfectamente que el 13 era su número fatal, o por lo menos el número que le iba a dar su destino final. Él nace un 13 de septiembre de 1874 y cuando se va acercando su muerte, él tiene bastantes acontecimientos relacionados con el número 13. Lo mismo le pasa a Richard Wagner, si os dais cuenta. Si miráis la biografía de Richard Wagner, veréis que también nació en 1813, que tiene 13 óperas, que fallece un día 13, etcétera, ¿no? Pero el caso de Arnold Schoenberg es mucho más patológico, hasta el punto que empieza a mirar. Dice, como todo en las circunstancias importantes de mi vida tiene que ver con el 13 o con la suma del 13, algo me va a ocurrir. Entonces empieza a mirar. Dice, yo ya tengo 75 años, si cumplo 76, 7 más 6, 13. De madre. Que yo creo que los 76 años va a ser más. Dice, ¿y qué pasaría? Porque si todos los acontecimientos míos tienen que ver con un 13, él empieza a mirar y dice, un viernes 13. Y el viernes 13, el 13 de julio de 1951, él lo anota en su calendario como diciendo, uy, madre, aquí me va a ocurrir algo. Ese mismo día, cuando llega el 13 de julio, se acuesta en la cama, no quiere salir, dice, no quiero que me pase nada, no sale de la habitación, no sale de su cama, su mujer está preocupada diciendo, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Y justo antes de que termine el año, antes de que termine ese día, 13 minutos antes, el tío le dice la última palabra a su mujer. Además, una palabra que tú acabas de decir, armonía, y la palma. Muere 13 minutos antes de la medianoche, con 76 años, el 13 de julio, viernes 13 de 1951. Qué fuerte. Qué fuerte. Lo sabía, por lo menos no le pidió de sorpresa. Por cierto, y hablando de músicos, que creo que antes nos lo he dicho, ¿sabéis quién es el músico que tiene fobia a las lechuzas y a los búhos? A ver. Eminem. Anda. Qué buenos caramelos. Muy bueno. Give a whistle, this'll help things turn out for the best. Always look on the right side of the light. Always look on the right side of the light.
life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Bueno, apenas 20-21 minutos para medianoche, para esas campanadas. Y hablando, famosa la música también, y siguiendo con los músicos, precisamente tú, otro de los músicos que ahí estamos mencionando fuera de micrófonos, era precisamente Kurt Cobain, el famoso solista. Sí, Kurt Cobain, el fundador de Nirvana, lo que tenía era, que no hemos hablado de ello, un trastorno bipolar bastante fuerte y realmente, a pesar de que hacía una música verdaderamente potente, no creía en ella para nada. Y anduvo medicándose siempre con las medicinas que se utilizan con el tema de los trastornos bipolares, que es el litio. De hecho, hay un disco suyo una canción suya que se llama Lithium. Al final, de tanto no creer en sí mismo y tal, hizo unas manifestaciones o dejó unos escritos diciendo que ya estaba hasta las narices de estar contando algo que no era verdad y terminó suicidándose. Terminó suicidándose, pero eso era producto de esa bipolaridad que él tenía, ¿no? Sí, bueno, seguramente porque no sabemos qué andaba dentro de su mente, pero en lenguaje coloquial diríamos que un poco como una chota sí estaba. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Gran Frank Sinatra con Luck Be a Lady. La suerte es una señora, una dama, basado precisamente en esos jugadores que siempre precisamente están llenos de supersticiones, sobre todo en los casinos, en los bingos y tal, pero no solo que sería de por sí, entre comillas, una profesión, la de jugador, que de por sí llamaría a las supersticiones, es muy fácil, pero lo que sí que es mucho más difícil de pensar es que, por ejemplo, en la creatividad sí, pero ¿en la política también? También, hombre, de todos es conocido que los grandes políticos, dirigentes, dictadores, emperadores, reyes, tenían sus astrólogos, tenían sus videntes, en fin, tenía su camarilla, ¿no?, paranormal. ¿Por qué? Porque lo que busca alguien que ha alcanzado el poder es conservar el poder. Entonces lo conservas por las buenas y por las malas, lo conservas por lo ortodoxo y lo heterodoxo. Entonces las mancias, la magia, la astrología, eso servía para adivinar el futuro y saber si ibas a emprender cualquier batalla, cualquier estrategia política, saber que ibas a tener la seguridad del acierto. Eso, en la Segunda Guerra Mundial se dieron muchísimas anécdotas. Bueno, no vamos a entrar en ello, ¿no? En el mundo del ajedrez ni te cuento, en el mundo del juego ni te cuento si eres bizco, ¿no? Mejor que no vayas a un casino. Por citarte dos casos muy concretos, en el mundo de la política, Winston Churchill. Winston Churchill tenía como dos especiales manías. Por una parte era su bastón, un bastón inseparable, le llamaba el bastón de la suerte. No iba a ninguna reunión, ninguna convención sin ese bastón, que no solo servía de apoyo, no servía solo de estática, sino también era estético y además era propiciador de buena suerte. Y por otro, un caso poco conocido relativamente, que era el del general Patton. El general Patton, que era un animal de bellotas, una bestia, es decir, a la hora de demandar, poco caritativo y poco comunicativo con sus soldados, pero también con una suerte increíble, ¿no?, donde iba a todo tipo de batallas. Él quería perfectamente la reencarnación. Él sabía que él había tenido ya distintas vidas en épocas pasadas, pues como soldado de Julio César, como Plita luchando contra el rey Ciro,
o contra lo que fuera. O sea, él recordaba varias de estas reencarnaciones y él estaba totalmente convencido que estaba protegido, que de alguna forma la divinidad, sus dioses, en lo que él creyera, le estaba protegiendo contra cualquier circunstancia y por eso se arriesgaba, y es verdad, y no llegó a morir. Luego muere de un tonto accidente de coche que al final se ha pensado que posiblemente fuera un atentado camuflado en accidente de coche. Entonces, este tipo de cosas le pasaba incluso a su principal rival en aquel momento, que era Heinrich Himmler. Himmler, el fundador de la Gestapo, de las SS, él también pensaba que era la reencarnación de Enrique el Pajarero, es decir, un rey sajón del siglo X. Entonces, ese tipo de creencias es muy importante tenerlas en cuenta por lo que tú decías, porque parece que todo esto tiene que ver con el mundo de la inspiración, con el mundo de la literatura, con el arte, con los juegos, pero el mundo de la política, el mundo del poder, del dinero, es decir, del prestigio, es muy importante tener los hados a tu favor. ¿Por qué? Porque te va a propiciar que tus jugadas sigan siendo favorables. Bueno, pues dejamos aquí el filandón precisamente con ese Like Be a Lady Tonight con Frank Sinatra, de ese famoso musical Guys and Dolls. Be a lady tonight. Luck, let a gentleman see how nice a dame you can be. La escóbula de la brújula. La biblioteca de Alejandría. Las 11:45 de esta noche mágica de un viernes 13 y tenemos con nosotros, por supuesto nos acompaña esta noche Vicente Casaña. Hola Vicente, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en La Escóbula. Un placer, ya ves, luna llena, la primera luna llena del año 2017. Encima hablando del 13, que es mi número favorito, o uno de mis números favoritos. Pero fíjate, mucha gente además por WhatsApp nos venía comentando que el 13 es un número de la suerte. Lo planteamos como un número aciago, pero realmente hay mucha gente que, bueno, yo no sé si por ir contra la norma, ¿no? No, mira, la cuestión del 13 tiene una razón de ser, porque hemos hablado de supersticiones, hemos hablado de manías, hemos hablado de depresiones, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Pero concretamente el 13 viene de que el 12 es el número que cierra el círculo. El 12 es el número que son los 12 meses, los 12 signos del zodiaco, los 12 apóstoles, por una razón muy concreta. Porque al cabo de un año, la Tierra da la vuelta al Sol y cumple una vuelta. Y mientras cumple esa vuelta se producen 12 lunas nuevas y 12 lunas llenas. En ocasiones llega a 13, pero normalmente es una media de 12 lunas nuevas y 12 lunas llenas. Eso quiere decir que el espacio se divide en 12 zonas, 12 zonas espaciotemporales, que de ahí surge el zodíaco, y ese número 12 es el número, por tanto, de la perfección, que cierra el círculo. El 13 rompe el círculo y es empezar un nuevo ciclo. Todo lo que sea haber terminado un ciclo y empezar algo nuevo, pues cuando empiezas algo nuevo es una crisis. Tienes que empezar algo y todo inicio conlleva un esfuerzo, conlleva la sensación de aventura, conlleva el romper o abandonar la comodidad, la estabilidad, lo que ya conoces. Tienes que lanzarte a algo nuevo, tienes que abandonar esa orilla y navegar, ¿no? Entonces, esa historia del 13 viene de ahí precisamente, ¿no? De que es romper algo que ya es un círculo cerrado. Pero, y sí, efectivamente, Jesús lo decía también, el martes, pues el martes asociado a Marte y todo este tipo de cosas que ya derivan luego, ¿no? Pero el 13 es un número fantástico. Bueno, Pitágoras y los pitagóricos ya decían que era un número de iniciación y era un número importantísimo. Y yo creo que sí, porque el 1 representa acción, el 3 representa creatividad
y qué bonito, ¿no? Me parece que es algo fantástico esa combinación, ¿no? Pero al margen del 13, habéis dicho tantísimas cosas, ¿no? Pero no habéis confesado vuestras manías, nuestras supersticiones. Vuestras supersticiones. Yo solo quiero decir unas pocas cosas, ¿no? De esto, ¿no? Defiendo las supersticiones porque, primero, no creo que sean necesarias y creo que si uno no las tiene y se puede librar de ellas, pues muchísimo mejor, ¿no? Que si las tiene. Pero sí que hay gente que las tiene, por lo que sea, por muchas cosas, por diferentes razones, porque estoy diferenciando supersticiones de manías o de obsesiones maníaco-depresivas. Estoy hablando de superstición. Una superstición es si uno cree que llevar una determinada piedra en el bolso o una ristra de ajos o una concha en el bolsillo le va a traer buena suerte. Eso es una superstición. Y la superstición es buena. Quien la tiene no tiene el por qué abandonarla. ¿Por qué? Porque la superstición otorga una especie de fe de que llevas una especie de protección, de que te ayuda en algo. Y el mundo no es solo racional, estamos muy acostumbrados a ser racionales y es uno de los graves problemas y es uno de los problemas que arrastra la sociedad hoy en día. Y por eso todo el mundo tiene que tomar pastillas para dormir, para que se le levante, para todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, es un problema muy grave, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más irracionales y un poco combinar la razón con la magia, con la ciencia, con el arte y todo este tipo de cosas, y entonces la superstición pertenece a este mundo. El psicólogo ha hablado muy bien y ha dicho que, porque tú también hablabas, Jesús, de las manías, o hemos hablado, ¿no?, de las manías de Nadal. Y lo de Nadal no son supersticiones, lo de Nadal es un tic, llámale como quieras, que es para tener el control. Y hay un grandísimo psicólogo que es de un nombre impronunciable, Mijail Csikszentmihalyi o algo por el estilo, ha hecho unos libros maravillosos como el del Fluir, que recomiendo a todo el mundo, y él dice que el orden es la base para la felicidad, ¿no? Cuando Nadal hace esos tics, esos toques, él está entrando en un orden que efectivamente le da la sensación de control, y eso es muy positivo. O sea, si tú te puedes librar de eso, Djokovic, por ejemplo, no lo necesita, Federer tampoco, pero Nadal sí, si lo necesita y eso le da resultados, ¿por qué no lo va a hacer, no? Yo creo que ahí hay que no hay que estigmatizar ni hay que prejuzgar a las supersticiones o estos tics o estos toques de orden que son muy diferentes de las supersticiones. Y por supuesto, para terminar con esta introducción, que la astrología no tiene absolutamente nada que ver con la superstición, aunque sí hay muchísima gente que lo enfoca y lo trata de una manera supersticiosa, lamentablemente muchos de los practicantes y mucha de la gente que la intenta usar, ¿no? Pero ese no debe ser el fin. Bueno, tú eres astrólogo profesional desde hace más de 35 años, has sido director de diferentes revistas y tal, hemos compartido incluso editorial cuando estabas con Tu Suerte, ¿no? Sí, eres presidente de Astrólogos del Mediterráneo, pero además a ti acuden, hemos estado hablando de Nadal, no decimos que él vaya a ser uno de ellos, pero sí que numerosos destacados personajes del mundo, de todos los ámbitos, vamos, desde arquitectos hasta políticos, pasan, pues hablan contigo para asesorarse y hallar esa, inspiración en su forma de trabajar, ¿no? Y uno de tus trabajos que vienes haciendo, pues ya no sé cuántos años, al menos más 26 años, ¿no? Es ese anuario astrológico que es famoso, posiblemente yo creo el de más duración que hay en la actualidad en el mundo, y en el que, pues hablas y planteas, haces todo un análisis de lo que será estos 12 meses. Ya digo 12, no el 13, evidentemente, ¿no? Estos 12 meses para las estrellas. O ¿qué nos pueden aportar? Y antes, al principio lo decía, estamos viviendo realmente a nivel mundial unos momentos especialmente convulsos. ¿Cómo se nos plantean estos 12 meses? Bueno, habría que hacer una diferenciación, David, en dos partes, ¿no? Por un lado, estamos en esta segunda década del siglo XXI, que está sobre todo dominada por el aspecto de tensión entre Urano y Plutón,
que es un aspecto absolutamente histórico, que se produce muy de tarde en tarde y que cada vez que se produce marca una década realmente convulsa y que pone patas arriba todo el orden establecido, que es lo que está pasando ahora, ¿no? La última vez que ocurrió esto fue precisamente en los años 30 del pasado siglo XX y es lo que sirvió de antesala a la Segunda Guerra Mundial. Los paralelismos entre la actualidad, entre este gran ciclo Urano-Plutón, que es exactamente el mismo ciclo Urano-Plutón que había en los años 30, pues son un poco preocupantes, ¿no? En ese sentido. Un aspecto de Urano-Plutón como este dura aproximadamente una década y en esta ocasión va desde finales de la década pasada hasta el 2020, que es cuando termina. Y por lo tanto estamos dentro de un ciclo que esto es, digamos, el ruido de fondo que determina todo dentro de esta segunda década del siglo XXI. Y dentro de eso ya, concretamente este año 2017 que hemos empezado, está marcado fundamentalmente por aspectos de Saturno-Neptuno, Saturno-Urano, que son muy típicos los de Saturno-Urano que marcarán el 2017, de años que están marcados a nivel mundial por el proteccionismo, el nacionalismo y el auge de las derechas. Esos son fundamentalmente, porque si retrocedes a lo largo de la historia, pues normalmente, porque es como funciona el astro mundial, es la especialidad que estudia cómo los ciclos determinan la historia o influyen en el devenir de los países, de la cultura, de la moda, de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, si miras hacia atrás, ha funcionado así. Y también determina momentos en que Rusia y Estados Unidos se han aproximado muchísimo, ¿no? Como parece que ahora, parece que hay prácticamente un noviazgo entre estos dos, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo veo muy claro. Un peligro para el resto del mundo. Sí, yo creo que estamos un poco ante la antesala de una especie de Segunda Guerra Fría, pero a lo bestia. Eso es lo que te iba a plantear, ¿no? Tiene todos los tintes, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que ahora se cumple por primera vez los ciclos de Saturno y Neptuno y Saturno-Urano. Son históricos los dos porque la primera vez que se unieron los tres, Saturno, Urano y Neptuno, que estaban los tres juntos, fue precisamente entre finales de los 80 y principios de los 90, a la caída del muro, os acordaréis perfectamente, el supuesto fin del comunismo. Es una conjunción, la triple de Saturno, Urano, Neptuno, que solo se ha producido 4 veces en los últimos 2000 años. La última se había producido precisamente en torno a la invención de la imprenta y marca siempre momentos de un gran Big Bang a nivel histórico-social, ¿no? Y ahora es el momento en que estamos ante la segunda etapa de eso, de ese momento que fue finales de los 80, principios de los 90, ahora estaríamos precisamente ante esta segunda etapa, ¿no? Y entonces es el momento en que las tornas se pueden invertir. El comunismo, en teoría, murió entonces con el muro de Berlín, pero ahora vamos a ver una Rusia absolutamente poderosa y zarista, como se va a levantar ahora, con una ambición descomunal de atacar a Occidente, de cargarse los valores de Occidente, junto con la Iglesia Ortodoxa. Más que el Islam. Claro, esa era la pregunta que quería que contestara con 30 segundos, ¿no? ¿Cómo se plantea el tema del Islam? Digo 30 segundos porque se nos está yendo el tiempo a marchas forzadas. No, yo creo que el Islam no va a ser la amenaza del futuro. Bueno, más que el Islam, no el Islam, el yihadismo, que no es lo mismo, evidentemente. Bueno, evidentemente, el Islam no es, efectivamente, pero no, yo no creo que las cosas vayan por ahí. Yo creo que el problema está en que igual que hubo una guerra fría, que hubo una polaridad entre Estados Unidos y Rusia, ahora, en principio, la idea es repartirse el mundo entre Estados Unidos y Rusia. Esa es la cuestión, de cómo se reparten, cómo se hacen amiguetes para repartirse el mundo. Lo que pasa que de amiguetes nada, porque van a descubrir que eso es imposible, porque el Putin lo que está reviviendo es precisamente la historia de los Romanov, junto con la Iglesia Ortodoxa, que es lo que quiere hacer, ¿no?, actualmente.
Bueno, pues esperemos que... No nos has dicho cosas demasiado buenas, pero Esas bueno. son las buenas. Lo que Esas saca ya son las malas. buenas. Bueno, No, pues... no ha hablado de Donald Trump. Menos mal que en 2 minutos despedimos del programa. Bueno, la Vicente. buena es que hay luna llena y que la luna llena hay que ser imaginativos, hay que disfrutarla, hay que ser artistas. Y que seguimos aquí dando guerra, muchísima guerra. Y que mañana sábado sabadete. Estamos vivos. Bueno, lo dicho, Vicente Casaña, que acaba de sacar, que lo tenemos ahí, bueno, acaba de sacar, ¿no? Ya hace un mes, pero tenemos aquí calentito que nos lo has traído aquí en la radio, el anuario Casaña, el anuario astrológico Casaña. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias, David, a nosotros y a todos. Muchas gracias. Además, publicado por Buenos Augurios. Sí, Buen buenos nombre, la augurios, editorial. que son los que espero para este año. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Israel. Muchísimos besos a todos. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, maniático. Maniático, solo eso. Muy buenas noches, Maese. Voy a ver si encuentro mi pata de conejo, que no son... Ay, pero tú cállate que estás de... Este es tu año. Don Jesús. Bueno, muy pues buenas nada, noches. hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Víctor, que está ahí al otro lado de la pecera, y a todos vosotros, queridos esculeros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, la primera edición de este 2017. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Pero